Aló. ¿Aló? ¿Sí? Ya, pues también. Mari Compuche. Chumleiman. Gomeleiman. Como señor. Me acuerdo bastante tu bachi traumeo, pulamien, puñaña. Como le palu bastante tu bachi sugumeo. Bienvenidos, bienvenidas al segundo día del desarrollo de la conferencia sobre desarrollo energético local, gestión, sostenibilidad y pueblos originarios, que comenzó el día de ayer con unas excelentes exposiciones, ¿verdad? Un diálogo muy nutrido entre los asistentes, entre todos los que fuimos partícipes el día de ayer. Quiero solicitar a cada uno de ustedes poder apagar sus celulares o bien ponerlo en silencio para no interrumpir el desarrollo de esta jornada el día de hoy. Estamos contentas de poder recibirlos el día de hoy. Ha sido muy gratificante para todos quienes hemos estado detrás de este proceso. Es por eso que le damos la más cordial bienvenida a quienes asistieron ayer y a quienes asisten hoy. El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y la Fundación Colectivo EPEU les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada de la primera conferencia de desarrollo energético local, gestión, sustentabilidad y pueblos originarios. Para comenzar, queremos saludar a todos y todas los representantes o dirigentes de los diversos territorios que hoy nos acompañan. Saludamos muy cordialmente a la Lamien Clementina Letío, lonco de la comunidad Huilliche Alto de Fundo Gamboa de Castro Chiloé. Para que la vean. Feleyan. A la Lamien, a la hermana Karen Rivera, representante del pueblo quechua. ¿No está? ¿Andaba allí? Ajá, yo la vi. A la ñaña Ramona Quimén, del pueblo mapuche, del sector del Icanray, Chaltuñaña. Al señor Juan Arriagada, Lamien, comunidad Catriguala de Río Negro. Feley, Maima y Lamien. A la Lamien Doris Aguilera, a la cuyaca representante del pueblo Aymara, Feley. Desde Arica ella vino a acompañarnos. Al hermano Lamien Francisco Rojas del pueblo Diaguita. A la Lamien Miriam Curriao del pueblo mapuche Pehuenche, que el día de ayer también hizo su exposición. A la Lamien Prosperina Queupuán del pueblo mapuche Huilliche. A la comunidad indígena de Forahue, Hortensia Barrera. Representantes, muy bien. A la asociación Moyetún. Asociación allá, Feley Lamien, Chaltumay. A SECOF, Manuel Rodríguez y directivo de la población, Manuel Rodríguez. A la Lamien también. A las autoridades regionales que hoy también nos acompañan, la Lamien Liliana Lartrón, Seremi de Energía de la región de los Lagos. No ha llegado, ya, perdón. Al hermano Francisco Reyes, consejero regional de la ciudad de Los Lagos. Al hermano Gustavo Enríquez, encargado de la unidad de medio ambiente de CONADI. Allá está el Lamien atrás. A la Lamien Karen Montesinos, profesional de la unidad de cambio climático y desarrollo sostenible del gobierno regional de Los Lagos. ¿Dónde está? Y también saludamos a Salvador Rumián, de la Dirección de Pueblos Originarios de la Universidad de Los Lagos. Y por supuesto a las instituciones patrocinadoras de estas dos jornadas que hemos llevado a cabo. La Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos
y al Departamento de Pueblos Indígenas de la Universidad de los Lagos. Los miembros de la comunidad de la región de los lagos, asociaciones mapuche y también sus organizaciones. A la Red Ambiental Ciudadana y al taller Lafquén Choroy Traillén, Feleilamen. Y también a la asociación Sayen Mapu. Sean todos ustedes muy bienvenidos, Pulamien. El día de ayer realizamos la primera jornada en esta conferencia, donde hablamos, entre otras cosas, sobre el mapuche quimón, a propósito del desarrollo de las energías renovables no convencionales en comunidades indígenas, donde fue expositora Constanza Hueche, ingeniera en recursos no renovables, quien expuso desde su conocimiento técnico, pero también mapuche, sobre el desarrollo de esta energía y cómo defenderla ante las amenazas y ante el desarrollo que se nos propone. También, en una segunda instancia, se habló sobre las visiones, prioridades y los aportes de los pueblos originarios en materia indígena. En este sentido, representantes de los diversos pueblos que aquí se convocan hablaron de las realidades de sus propios pueblos, de sus territorios y de cómo se avanza en materia de energía y cuáles son sus propuestas. Para el día de hoy, y aplicando los principios de la transición justa a la implementación de los proyectos de energía renovables no convencionales, queremos invitar a nuestra expositora del día de hoy, la Lamien Claudia Fuentes Pereira. Ella es ingeniera en esta misma materia y pertenece a la Fundación Ecosur. Así que le damos la más cordial bienvenida a Lamien para que exponga el día de hoy. Un fuerte afafán para la Lamien. ¡Ya! ¿Por acá? Hola, ahí sí. Gracias por la invitación a todas, a Patti, que no sé si anda por ahí. Estoy muy feliz de estar acá. Mi nombre es Claudia Fuentes y soy mujer, soy de Santiago. Pertenezco a una fundación que llevamos a cabo con varios compañeros y compañeras de allá, donde tratamos de potenciar que todo el desarrollo, como le dicen, o más bien toda esta transición energética sea más justa para todas las personas que habitamos en este país. Esta fundación se llama Ecosur y también soy parte de una red ecofeminista donde tratamos de que también la transición energética de que tanto se nos habla también incorpore las perspectivas, las opiniones de las mujeres y también la perspectiva de género. Entonces hoy día les quería comentar y hablar de este concepto que se está tratando harto, de hecho también es parte del programa del gobierno que se llama Transición Socioecológica Justa y que creo que es importante, dado que se habla tanto de este concepto, que podamos también entender qué es y cómo lo podemos también disputar desde otras visiones, ¿cierto? ¿Cómo lo...? Ya, si me ayudas... Bueno, voy a presentar sin presentación. No. No, pero esperamos, si no hay apuro.
Yo tengo mi computador, si quieren la presento de ahí. ¿Se podrá conectar el computador desde ahí? Ya, ahora sí. Bien, entonces como le estaba contando, yo soy parte de dos agrupaciones que si bien no trabajamos el tema de indígena, lo digo de antemano, pero sí tratamos de proponer visiones alternativas a las formas que tradicionalmente se cuentan del desarrollo energético. Una de esas es Fundación Ecosur, donde tratamos de potenciar toda la visión del sur global y de todas las poblaciones que son más vulnerables, que a veces no se consideran en el desarrollo energético. Y el otro es la Red Ecofeminista por la Transición Energética. Ahí hacemos talleres, hemos hecho marchas, nos vamos a poner ahí a la moneda, hacemos de todo un poco, documentos, tratamos de estar en varios espacios. Entonces lo que les quería comentar hoy día es sobre este tema de la transición justa y transición energética, que me imagino que lo tocaron un poquito ayer con las exponentes. Hablar un poco de transición energética, de transición justa y desde mi perspectiva, cuáles son algunos de los problemas y desafíos que no se están abordando en esta idea de transición que estamos avanzando como muy rápido. Dale más. Entonces, primero, y desde una visión también muy internacional, yo diría, uno tiene que pensar que esta no es como la única transición que estamos viviendo o como el único problema ambiental que hemos vivido a lo largo de la historia, el único cambio. Si uno lo piensa como a nivel global, uno ve que han habido varias transiciones asociadas a cuál es la fuente de energía que nosotros estamos utilizando para vivir, para cocinar, satisfacer nuestras necesidades. En un principio, se usaba mucho el carbón a nivel internacional, a nivel nacional. ¿Se acuerdan? Las industrias de carbón en Coronel, en otra zona. Pasamos a una sociedad después muy dependiente del petróleo, después del siglo XIX. En un momento se empezaron a fomentar las energías nucleares y ahora como lo más novedoso, por decirlo así, como que se fomenta harto, son las energías renovables. Entonces, claro, no es la única transición de tecnologías que hemos vivido y puede ser que vengan más. En el caso de Chile, por ejemplo, en el último tiempo, no más, no como históricamente, uno podría decir que para llegar a esta situación en la que se habla mucho de la energía renovable, han pasado varias cosas, como a nivel de leyes o de cosas así. Entonces, en primera instancia, y lo que sienta las bases del desarrollo energético que tenemos hoy, es los años 80, cuando se crea la Ley General de Servicios Eléctricos y se empieza a privatizar el mercado. Empresas estatales empiezan a pasar a manos de privados, existe un código asociado a la energía y empezamos a depender mucho de combustibles fósiles importados. Porque antes, nosotros exportábamos carbón, por ejemplo, y después empezamos a hacer la importación. Entonces, estos son como fenómenos interesantes.
y que después en algún momento, y frente a crisis ambientales, por ejemplo, cuando hubo una sequía importante en los años 90, la generación hidroeléctrica bajó mucho su producción y entraron con fuerza las centrales a gas o a carbón. Y después, cuando nos dimos cuenta que las centrales hidroeléctricas estaban haciendo mucho impacto, las centrales de carbón y gas contaminaban mucho, empezó esta idea de fomentar la energía renovable, que yo pongo no convencional, pensando en las más de pequeña escala, pero también se empezaron a fomentar las de gran escala. Ahí se crea el Ministerio de Energía el 2010 y hay un par de leyes y políticas que abren a que las empresas eléctricas de menor tamaño y que producían energía renovable puedan empezar a funcionar con mayores beneficios, ya sea tributario o entre más fácil al mercado. Y ya después, de 2015, que es parte de una política internacional de cambio climático, el Acuerdo de París, empieza ya como el boom total, donde ya empiezan como a ponerse muchos proyectos en todas partes. Se desarrolla el plan de descarbonización en Chile, donde se cierran las termoeléctricas a carbón, y esto implica también otra forma de empezar a fomentar mucho más las energías renovables. Ya. ¿Y por qué como que a nivel internacional y a nivel nacional también esta es como la agenda que más ha pegado, aunque uno no guste tanto? Es porque hay una sensación de que los recursos fósiles, el carbón, el petróleo, se van a acabar. Entonces necesitamos tener recursos más infinitos, porque en algún momento se puede reducir la cantidad. Y lo otro porque las transiciones implican reducir contaminaciones de este gases de efecto invernadero que contaminan. Pero el tema es que en general como los tomadores de decisión, las políticas públicas o los políticos tienden a pensar que esta transición es como algo muy lineal, como que uno cambia de una tecnología a otra, como cambiar, no sé, es tan fácil cambiar la estufa a leña a la estufa pellet o la estufa a leña a la estufa eléctrica, y no es tan fácil porque eso implica como cambiar un modo de vida y eso a escala más grande, por ejemplo, a nivel de un territorio, va a implicar, por ejemplo, conflictividad, intereses donde los actores pueden no estar de acuerdo y por supuesto que no son lineales, son bien heterogéneos, hay varias condiciones específicas de cada territorio. Entonces no es algo tan lineal o tan fácil de hacer, o tan rápido. Y aquí desde la sociedad civil, desde donde yo trabajo, estamos como en esta, tratando de defender esta noción de transición energética, que la podríamos denominar narrativa popular de transición energética. Que se plantea como en contra de esta narrativa media corporativa o tecnocrática, que es la que predomina, donde, por ejemplo, la transición viene liderada por grupos económicos tradicionales, en el caso de la energética, Enel, Engie, que tradicionalmente generaron impactos y ahora como que dicen que son buenas, pero en verdad su historial no lo representa. Entonces, como que cambian de una tecnología a otra, pero siguen siendo la misma empresa. Ellas también entienden la energía como una especie de mercancía donde uno tiene que pagar y te suben la tarifa eléctrica, etc. Y están muy enfocados en la reducción de este gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono. En cambio, si uno piensa desde esta como narrativa más popular, uno tiende a entender que la energía no es una mercancía, sino que es un derecho, por ejemplo, que uno tiene derecho a tener energía porque con eso uno puede abrigarse, calentar la casa, estudiar en la noche si es que uno tiene luz, porque si uno no tiene luz no estudia y después, no sé, se saca malas notas y así como un círculo.
Entonces, es un derecho y no es tanto una mercancía. Poner el foco en la justicia y tratar, obviamente, de que todos participemos más en la generación y que no sea una generación gigantesca de pocos actores. Y ahí hemos estado como con mis compañeros dándole vuelta a cómo construimos un concepto distinto de transición energética que se plantee en contra de esta transición como más corporativa o de las empresas como muy grande. Y ahí que se ha enfocado mucho en esta parte de la sostenibilidad ambiental, como si el único foco de la transición energética a energía renovable sea reducir emisiones. Y en verdad no ese es el único foco. Uno debiese asegurar, por ejemplo, que las personas tengan un acceso equitativo a servicios energéticos de calidad, que no se me corte la luz a cada rato porque vivo en un lugar muy lejos y que no me llega ni siquiera una buena electricidad, que no, por ejemplo, haya escasez de pellet y que me dijeron que iba a cambiar la estufa pellet, pero después no tenía dónde comprar pellet. La seguridad energética, que yo esté segura que voy a tener energía, y la justicia social. Cuestionar la distribución de los costos y los beneficios. ¿Para quién es este proyecto? ¿Cómo lo van a hacer y dónde lo van a hacer? ¿De verdad el proyecto que está al lado mío me beneficia o no? Entonces, complejizar un poco esta discusión que solamente se da en esta parte de descarbonización o como muy ligada al cambio climático, sino que ponerle un poco más de equidad, seguridad y justicia. ¿Y esto por qué yo lo pongo como en la balanza? Porque de repente estamos como empecinados a que tenemos que hacer una transición energética demasiado rápida. Ya de aquí a mañana tenemos que llenar de paneles solares todo Chile y como lo tenemos que hacer tan rápido porque el cambio climático avanza tan rápido, no tenemos tiempo de preguntarle a nadie. Y eso no está bien. Entonces ahí como que la idea de avanzar rápido hacia una forma más sustentable de generar energía no necesariamente va a conversar siempre con los principios de justicia, donde uno le va a preguntar a todos los actores sociales que están opinando de ese proyecto, donde también se reconozca que se tienen que incorporar otras variables más allá de la tecnológica o la económica, y donde también los beneficios de estos proyectos se distribuyan de manera más equitativa a la población. Y no, por ejemplo, en el caso de la energía renovable, viene hace rato como poniéndose más proyectos, pero no digamos que no ha bajado la luz. Cuando yo me acuerdo que en un momento dijeron ya, pero vamos a instalar estos proyectos porque así va a ser más barata la luz para el consumidor, y al contrario, como que nos sube la luz. Entonces, ¿qué se está quedando como con esa plata de reducción? Y ahí aparece como este concepto de justicia o de transición justa. ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Dónde? Que la tradición es que la transición justa viene planteada como desde el ámbito laboral, desde el ámbito sindical principalmente, que nace cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, de ahí viene el concepto, se empezaron a cerrar ciertas industrias y los trabajadores demandaban que les respetaran los derechos laborales. Entonces, hay una noción muy importante que tiene que ver con la transición justa que va como a apadrinar la Organización Internacional del Trabajo y los sindicatos, confederaciones sindicales. Sin embargo, después como que esta noción de transición justa habla de lo que yo les comentaba recién, que uno puede tener la idea de avanzar hacia un desarrollo sostenible, reducir emisiones, descarbonizar la economía, etcétera, pero eso no puede ser pasando a llevar a la población que vive ahí. Y entonces se refiere a garantizar que los avances hacia una economía baja en carbono sean equitativos, sostenibles y legítimos. Sin embargo, no ha podido como implementarse mucho esta noción
Y ahí como que hay distintas formas que, aquí yo los pongo como de las menos ambiciosas a las más ambiciosas, de hacer una transición energética justa. Hay ciertas transiciones energéticas que van a mantener el status quo, donde van a ser la misma empresa, los mismos actores. Van a haber algunas transiciones energéticas que pueden promover algún tipo de reforma de gestión estructural, y otra que va a ser más ambiciosa relacionada a la transformación, que es de cómo potenciamos que se transformen los sistemas políticos, económicos, para cambiar esta idea de dominación de ciertos actores sobre otros. Claramente, nosotros estamos como acá, como en general las políticas se toman en estas primeras dos, yo diría. A nivel latinoamericano, se ha trabajado un poco proponer otras propuestas de transición energética, que aquí les traigo un ejemplo que busca complejizar, y ahí se propone incorporar que siempre tiene que haber una planificación y descentralización. Por ejemplo, los proyectos no pueden entrar siempre por declaración de impacto ambiental, si es que tiene que ser un estudio, aunque sean chicos como solar, eólicos, tienen que ser un estudio, y es parte del rol del Estado hacer esa planificación, reparar y restaurar a las comunidades que fueron afectadas o van a ser afectadas, repartir bien los beneficios de esta transición, potenciar e idealmente promover nuevas formas de organizarse que fomenten la transformación, la soberanía y la autodeterminación de lo que quieren las poblaciones de ese territorio realmente sea escuchado y puedan tomar decisiones, y una democratización de la energía, donde, por ejemplo, cada comunidad pueda tener su propia cooperativa de energía y ellos mismos se autoorganicen y no necesariamente uno dependa de un actor externo o una compañía, etc. Y en Chile, ya les conté un poco que estamos como en esta idea más status quo o reformas pero pequeñas. Dentro como de las cosas que se han hecho en transición energética a nivel gubernamental, es que el 2019 se decidió que se iban a cerrar las termoeléctricas a carbón, y se están cerrando. Sin embargo, ese cierre de empresas no consideró qué iba a pasar con esos territorios donde se iban a ir, qué iban a hacer con esa chatarra o no sé, la industria, si la iban a desmantelar o no. Todavía está como en veremos. No se sabe qué va a pasar con los trabajadores, que van a quedar sin trabajo. Entonces está un poco no tan bien hecho, por decirlo de alguna forma. A partir de eso, el Ministerio de Energía hizo una estrategia de transición justa focalizada en la descarbonización, pero no ha podido como ser implementada masivamente porque depende de las empresas que lo implementen y no se ha supervisado muy bien esa parte. En la NDC de Chile, que es un compromiso de cambio climático que tiene que hacer Chile a nivel internacional, se incorporó que todas las transiciones hacia economías más sustentables tenían que ser justas. Pero no, como que estas tres cosas son como documentos, pero no han podido llevarse a la práctica o no hay tanta seguridad de cómo se va a aplicar este tema. No hubo una mesa de participación que hubieron como 20 personas, me acuerdo. Este sí fue un poco más masivo, donde se invitaron al menos a los sindicatos, y acá no se invitó a nadie. Entonces también ha habido una lógica de hacer políticas de transición energética justas sin las personas que necesitan esta justicia. Recientemente también se publicó la Ley Marco de Cambio Climático, donde se habla de que el objetivo es transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones y con resiliencia, pero no se habla de justicia tampoco. Entonces, un poco habla de que tenemos que reconvertir energía renovable,
no sé, incluso captura de carbono con mayor plantaciones, pero no hay mención a justicia territorial o justicia ambiental o climática. Hay algunas mesas que se están armando en las comunas donde hay termoeléctrica de carbón, donde funcionan los programas de recuperación ambiental y social, que los PRAS en general no están muy legitimados por la población, son mesas que no tienen mucha legitimidad, sí han generado buenos diagnósticos, pero no tantas acciones concretas. Y finalmente hay un proyecto de ley que regula el proceso de transición socioecológica justa a la carbono neutralidad, donde acá yo reconozco de este proyecto de ley que sí incorpora principios relacionados a los que yo les comenté acá. Sin embargo, está en la discusión en la Cámara de Diputados, creo. Todavía no es ley ni se está discutiendo con tanta motivación. Bueno, y como estamos hablando como de esta idea de transición energética, necesitamos energía renovable. ¿Por qué? Porque necesitamos descarbonizarnos. Necesitamos hacerlo de forma justa, pero parece que las políticas públicas no están apuntando tanto a eso. ¿Y qué está pasando en Chile? ¿Y cuáles son los problemas que no han sido abordados en Chile y que están un poco ahí en el aire? Bueno, primero ya les comenté que hay un plan de descarbonización de la matriz eléctrica que se refiere a sacar las termoeléctricas a carbón. ¿Qué va a implicar sacar las termoeléctricas a carbón? Que van a entrar otras centrales renovables, que sean hídricas, eólicas, solares, porque hay que reemplazar esa generación. Y esto debiesen terminar las últimas termoeléctricas a carbón en salir el 2045. Sin embargo, hay varios problemas que ya les comenté que no se ha asegurado qué se va a hacer con esa industria, qué van a hacer los trabajadores, hay otras industrias que le siguen pagando a las empresas por seguir. Ha sido complicado. Pero no sé si ustedes vieron las noticias que salió como bien, le dieron harto aplausos, que este fue el primer año donde la generación solar fotovoltaica y eólica subió, como esta línea verde, y la generación de carbón bajó. Entonces ahora generamos más con solar y eólico que con carbón. Pero estas energías renovables que se han puesto así como en todas partes, generalmente suelen entrar como proyectos chicos. Yo creo que hablaron de esto ayer, ¿no? Como proyectos chicos, entonces no hacen la evaluación ambiental como corresponde, no hacen consulta ciudadana. Y además, después no entran al sistema porque no hay línea de transmisión o no pueden por dónde transmitir esa energía. Entonces, si bien construyen la central, después no tienen a quién vendérsela. Estamos como y aquí salió como esa noticia, Chile desperdicia cada vez más energía porque no hay planificación de quién va a consumir esa energía. A pesar de que esa energía podría beneficiar a 316.000 hogares, pero todavía no es como competitivo que llevarlas para allá. Entonces, a pesar de que estamos construyendo mucha energía renovable, no la estamos ocupando. Aquí lo que les comentaba recién, sobre todo con los parques eólicos, los solares también, por supuesto, pero los parques eólicos están instalándose sin estudios de impacto ambiental, si es que son menos de 9 megawatts, porque entran como plantas pequeñas de generación. Y ahí compiten con el uso del suelo, por ejemplo, cuando uno tenía un suelo para uso agrícola, ahora ya no lo puede usar y empieza como esta competencia por el uso del suelo y también conflictividad. El turismo rural se ve mermado, la recolección, la pesca. Y en el norte, sobre todo, pasa y está como fomentándose mucho que
por ejemplo, los autos eléctricos o muchas tecnologías nuevas necesitan litio o necesitan cobre para las baterías. ¿Y de dónde sacamos litio y cobre? De acá, porque Chile es uno de los principales reservas de cobre y reservas de litio. Entonces, lo que está pasando en el norte también es que para potenciar esta electromovilidad o la transición energética, estamos destruyendo los desiertos del norte de Chile, Perú, Bolivia, y eso también es un conflicto. Acá les muestro cuánto consumo de materiales necesitan las baterías en términos de minerales, manganeso, níquel, etc. Y hace poco salió un estudio de que decía que ya, imaginemos que queremos tener todo el planeta con autos eléctricos, no tenemos los suficientes materiales en la tierra, minerales en la tierra, para construir tantos autos eléctricos. Entonces hay como una finitud de recursos que no la estamos considerando, además de la explotación en ciertas zonas. Y finalmente está el problema de acceso a energía, que no es menos importante. Si bien se dice que Chile tiene un súper buen acceso a la energía, es como de los mejores países de Latinoamérica, a la fecha, o al 2019, cuando fue este estudio, habían casi 30.000 viviendas que no tenían acceso a electricidad. Entonces, estamos generando energía renovable, pero igual tenemos familias que todavía no tienen acceso a la electricidad. Hay como una inequidad en los beneficios y los costos. ¿Para qué hablar de cómo han subido los precios o de cómo hay escasez de combustibles para calefaccionarnos? Hay el tema del pellet, ya no es nuevo, que pasa todos los años, donde hay escasez, uno va temprano, va a comprar como, no sé, a las 6 de la mañana por si queda, suben los precios del gas, etcétera. Y aquí se ve como un gráfico de cómo han subido los precios del gas en el último tiempo, que es harto. Y eso a pesar de que estamos generando más energías renovables que nunca. Entonces estamos generando energía renovable que debiera ser beneficiosa para nosotros, pero no se ve todavía ningún beneficio como a nivel local, al menos desde donde yo vivo, que no veo ningún beneficio en mi cuenta de la luz o en nada, me sigue subiendo todo. Y eso, nosotros hicimos una encuesta en la red ecofeminista para saber cómo a las mujeres jefas de hogar le afectaba el tema de la cuenta de la luz. De ahí uno se da cuenta que genera problemas de salud mental, como que hay una situación de angustia de si uno al otro mes va a poder pagar la luz o no, estrés, se preocupa por los niños chicos, entonces genera como un agotamiento emocional cuando uno no tiene acceso a una energía y no la puede pagar. Hay gente que, por ejemplo, aquí les traje un gráfico de pobreza energética, donde uno puede ver que lo que hacen las familias es que o bien ganan poco y de este porcentaje que ganan, gastan mucho de eso en electricidad para poder calefaccionarse, pero hay otras familias que se llaman como pobreza energética oculta, que pueden no ganar tan poco, pero igual no les alcanza, entonces ellos no usan combustibles, entonces se bañan con agua fría, etcétera, para ahorrar. Y eso no es un bienestar. Entonces, como que la pregunta es, también para la reflexión, es como que hemos dicho mucho que estamos como, bueno, en general como de las políticas públicas que estamos avanzando súper bien a la transición, etcétera, etcétera, pero todavía no vemos los beneficios, vuelvo a decir eso. Y ahí es como, ¿qué intereses están guiando esta transición? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿Esta transición perpetúa las desigualdades o las disminuye? ¿Considera, por ejemplo, una deuda ecológica colonial entre el norte y el sur global? Por ejemplo, que de repente hay ciertos sectores que son más, donde se instalan estos proyectos para beneficiar a otros. ¿Hay una noción de eso? ¿Quién tendrá acceso a la energía renovable?
nosotros o la minería, que va a tener su contrato libre. Los megaproyectos de la transición van a desplazar comunidades y ecosistemas, que sí ha pasado, sobre todo con los hídricos. Estos solares y eólicos los van a volver a hacer. Y finalmente la última pregunta, que es ¿cuánta energía realmente es necesaria? De repente hay como un despilfarro de energía, mientras otros no tienen. Entonces también hay que pensar en cómo uno va entendiendo las dinámicas y cómo uno entiende la energía. Si es una cosa más cercana o es llegar y prender la luz y listo y después pago la cuenta y ya, pero no ver de dónde viene esa energía, por qué yo la necesito, quién no tiene, quién sí tiene, etcétera. Y eso un poco les quería comentar de transición energética y transición justa desde donde lo trabajamos con mis compañeros. Gracias. Feley, ¿aló? ¿Sí? ¿Aló? 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 Sí. Bueno, agradecer la exposición que hizo Claudia hoy día respecto de los desafíos que nos proponen, ¿verdad?, en relación al desarrollo de la energía renovables acá en Chile, ¿verdad? Aquí, bueno, se planteó la falta de participación también para la implementación de estas políticas, ¿verdad?, la falta de participación ciudadana. Imagínense ustedes, que a los chilenos en general no se les consulta respecto de los proyectos. ¿Cómo es esta relación también para con nosotros los pueblos originarios? Entonces, hay una brecha ahí muy importante que tenemos que considerar, de la que nosotros, ¿verdad?, sabemos. Ayer hablamos bastante de ese tema, de la precisamente falta de participación nuestra en pensar cómo queremos desarrollar precisamente esa energía en nuestros territorios. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos va a beneficiar? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Y bueno, y también lo mismo esto gatilla la falta de equidad en el acceso, ¿no? Como en el desarrollo, ¿quiénes están siendo beneficiados finalmente? Es una nueva forma de negocio, al parecer, esta forma de desarrollo, y eso también no disminuye, por ejemplo, los niveles de pobreza, la no contaminación, etcétera. Así que muchas gracias también, Claudia. Así que le vamos a dar un fuerte afafán a ella por la participación de hoy día en esta ponencia. Al menos yo me voy con harta inquietud, hartas reflexiones también a partir de lo que ella mencionó. Muchas gracias. Ya. Feley. Y ahora, ¿sí? Ya. Tenemos unos invitados que vienen a compartir idea con nosotros acá. Ya, ahora, en este momento, en esta ciudad, Osorno, se está realizando un seminario de música, ya, de música latinoamericana. Y hoy día vienen unos hermanos de Bolivia a presentarnos, bueno, a hacernos una presentación de lo que ellos desarrollan, de lo que ellos cultivan. Así que los vamos a recibir también. Ellos están preparándose para venir hasta acá. Así que hago pasar aquí, en esta parte, al señor Alión Núñez, ya que él está a cargo de esta iniciativa que yo les mencioné. Así que le doy la palabrita. Hola, muy buenos días, les saludo muy cordialmente. Mi nombre es Aliro Núñez Santibáñez. Bueno, primero que todo agradezco la invitación que me hizo nuestro querido amigo Francisco Reyes en esta actividad que están realizando.
yo soy productor también y parte del miembro organizador del Seminario Internacional de Música Latinoamericana que hacemos todos los años acá en Osorno. Esta es ya la 19ª versión, ¿ya? Tiene relación con invitar a cada país de nuestra querida América Latina para que puedan exponer por una semana, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con su música, su identidad, su cultura. Este año el país invitado es Bolivia, ¿ya? Así es que vinimos acá con un grupo que se llama Umantu, ellos son de Potosí, tocan música con este instrumento maravilloso que es charango. Ahí Daniel después les va a explicar con más detallitos, ¿no es cierto?, la música que ellos traen y que quieren compartir con ustedes. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso a la agrupación Umantu. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros tenemos el honor de, a través de una invitación de Aliro y todo el equipo que están trabajando arduamente ya tantos años con estos seminarios que lo llevan a cabo desde hace tiempo, y bueno, la particularidad de que Aliro está cometiendo una magia, por decir así, en este tipo de encuentros, porque de repente cuando nos invitan y pasamos la dura frontera quizá de Chile, pero pasando la frontera nos encontramos con un amor tan grande con los compatriotas chilenos, todo eso. O sea, el amor se nota, esa hermandad. Entonces, yo creo que con la música y Aliro está rompiendo las fronteras que de repente nos han puesto otros intereses, y entonces se rompen las fronteras, y la música rompe las fronteras, y eso lo sentimos y lo vivimos. Bueno, nosotros hacemos música criolla, folclórica criolla, con este instrumento que se llama charango, y con nosotros charanguitos que son de cuerdas de acero, que tocamos una música tradicional de los pueblos, más que todo de los pueblos criollos, ¿ya? Y entonces queremos compartirles, porque de repente con estos charanguitos se toca música un poquito más alegre, y queremos contagiarles esa alegría y darles ese abrazo musical a todos los compatriotas aquí y a todos los presentes. Gracias. Sí, sí. Hola.
que haya sido el agrado de todos ustedes, la música que traemos a mostrarles un poquito, una muestra, una pequeña muestra de lo que hacemos allá en Bolivia y siempre va a hermanar con los hermanos mapuches, como alguna vez nos encuentran atrás, pero ese abrazo musical que se sienta, ¿no? Y quisiéramos que nos acompañen con las palmas este último tema para despedirnos, un tema que se llama Tus ojos. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. No quiero casarme, estoy floreciendo, casados serían, están padeciendo. No quiero casarme, estoy floreciendo, casados serían, están padeciendo. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. ¡Charanguito! Palomita blanca, aleta morada, solo con la muerte de ti me apartarán. Palomita blanca, aleta morada, solo con la muerte de ti me apartarán. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esa tu mirada, tienen la culpa para mi perdición. Esos tus ojos, esa tu mirada,
Muchísimas gracias por sus aplausos, espero que les haya gustado este saludo musical. Y aprovecho de invitarles cordialmente, todavía nos queda concierto hoy día a las 20 horas en el Teatro Municipal de Osorno. Se presenta Alison Tania, charanguista, discípula del maestro Ernesto Cabur, y también Huilacuyu, una comunidad de Oruro, que vienen con sus instrumentos andinos. Y mañana termina el seminario haciendo un resumen donde también van a estar aquí el grupo Humanto de nuestro querido amigo Daniel Villavicencio en el Teatro Municipal a las 20 horas, así que igual están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestra intervención. Que estén muy bien. Ahí un fuerte afafá, un nuevo afafá para los lamien que vienen de Bolivia a compartir con nosotros. ¡Ya, ya, 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 ya! Feliz, y bueno, con esta alegría los invito a seguir comiendo. Así que bueno, hay un Yafutún, un coffee break, esperándoles afuera, así para que puedan ir a buscar un cafecito por la miel y vamos a dar unos minutitos para después volver, ¿ya? Porque esto continúa.
Queremos hablar precisamente, bueno, aterrizar todo lo que hemos hablado en relación también a la educación, ya principalmente en la educación intercultural y su relación también, o el propósito o los desafíos que tiene también para con el medio ambiente. Así que invito acá a pasar a las Lamien, al del Jardín Infantil Junji Pisa Traillén. Dinelu Angulo, ¿sí? Dineli Angulo, directora, y su equipo de educadoras. Así que a las Lamien Kimertuchefe, por favor, que pasen acá adelante. Osorno. Es un jardín infantil que abarca 144 niños y niñas, tiene una capacidad de 6 niveles educativos. Recibimos a los niños y niñas desde los 3 meses hasta los 3 años 11 meses. Es un jardín infantil con un sello artístico-cultural que promueve el arte, la cultura, el buen trato y, por supuesto, cada uno de los lineamientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Permanentemente tenemos trabajo con redes, con el consultorio, con carabineros, con los adultos mayores, con otras unidades educativas de este territorio, de este sector. Por lo tanto, estamos abiertos a la comunidad y estamos también abiertos al trabajo y a la disposición para atender a cada uno de los niños y las niñas de este sector de la Quinto Centenario en Villa Cautín. Bueno, la actividad Lamien que vamos a desarrollar hoy día se trata de un epeo, que son relatos orales que han transmitido de generación en generación, ya que está enmarcado dentro del mes de la interculturalidad. Este epeo se llama Huallantumapu, que es cómo nace el pueblo mapuche, por qué somos mapuche, de dónde venimos, cómo se forma la familia mapuche, y además de eso nos deja una moraleja, cómo tenemos que cuidar la ñuque mapu, que tenemos que tomar solo lo que necesitamos para no destruirla. La importancia de la interculturalidad es rescatar nuestras costumbres y ancestralmente, desde un inicio. Nosotros somos la semilla que vamos incorporando aprendizajes culturalmente pertinentes, adecuados a nuestro territorio, a los niños que hoy día atendemos, desde la sala cuna hasta los niveles medios, porque es la forma en que nosotros tenemos que transmitir nuestra cultura y darla a conocer. Es una forma de revitalizar la lengua y la cultura del pueblo mapuche huilliche. Porque ahí está la continuidad de todo este trabajo en las comunidades. ¿Ya? Esto de la educación intercultural no apareció por sí solo. Esto es un derecho que toda comunidad, toda familia, toda muchuya tiene para con su diario vivir, ¿ah? Su organización, su pueblo, primero que nada. Y está muy bien, yo lo veo bien. Hay harto que hacer, hay harto que trabajar todavía, pero hay que seguir adelante, hay que seguir y continuar construyendo un futuro para nuestros pichiqueches y para nuestros descendientes. Muchas gracias. Ahí se escucha, yo soy un poquito más alta, ahí sí. Muchas gracias a todos, a todas. Mari Pulamoen. Venimos con todo el Kimun para poder también intercambiar experiencias y conocimientos. Le doy muchas gracias a los organizadores de este evento
por darnos los espacios de visibilizar un tema tan importante que se trabaja desde la educación parvularia y por supuesto desde la primera infancia. También quiero agradecer al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el consejero regional Francisco Reyes, quien también promovió este espacio para que nosotros pudiésemos estar esta mañana compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Hace un momento hablábamos respecto del jardín infantil. Es un jardín infantil que se ubica en el sector de la Quinto Centenario. Ahí sí. Ahí. Gracias. Es un jardín infantil que se ubica en el sector de la Quinto Centenario. Atendemos a 150 familias. Veníamos precisamente hoy día de una comunidad de aprendizaje y por eso tengo el honor que me acompaña el equipo del Jardín Infantil, con los cuales hemos construido durante mucho tiempo el trabajo que se realiza cotidianamente con los niños y con las niñas. Es importante mencionar que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro de su política nacional, está incorporada la interculturalidad y el medio ambiente como ejes estratégicos fundamentales para que a lo largo de Chile, de acuerdo a su cultura, se vayan promoviendo experiencias de aprendizaje donde los niños y niñas también puedan promover, aprender desde la cultura y también desde los jardines infantiles. En el marco de la innovación intercultural y de medio ambiente, que en un momentito más lo va a sentar las colegas que están con nosotras y que son las colegas que también realizan el trabajo y lo coordinan. Tenemos una innovación que es la revista Waldorf. Nuestro jardín infantil trabaja con la metodología Waldorf, que es muy importante, porque menciona la espiritualidad como un punto fundamental de lo que nosotros trabajamos y ahí lo ligamos muy bien con la cosmovisión mapuche-huilliche. Ahí tenemos colegas que les están entregando las revistas. Nosotros mensualmente sacamos revistas a las familias y también a la comunidad respecto al trabajo que realizamos. Los días, cada día tiene una cualidad en particular, por eso si ustedes se dan cuenta acá adelante hay una mesa de estación. Cada nivel educativo tiene una mesa de estación donde vamos trabajando con elementos de acuerdo a la estación del año. Por ejemplo, en otoño trabajamos mucho con el material noble, con madera. El material reciclado toma mucha fuerza en el trabajo cotidiano también. Y esto lo vamos articulando con el trabajo con la familia y con la comunidad. Creemos que tenemos el gran desafío de poder llevar esta educación integral y mostrarla a la comunidad y también en estos espacios que no necesariamente tienen que ver con educación, pero sí son abordados desde la educación parvularia. Y por eso es tan importante para nosotros, quienes trabajamos en los jardines infantiles, que se nos abran este tipo de espacios, porque la política pública también tiene relación con los jardines infantiles y finalmente cómo se materializa, temas de medio ambiente, pueblos originarios, cambio climático. La primera infancia tiene experiencias educativas y experiencias que muchas veces no son visibilizadas por falta de estos espacios y abrirnos un poquito más a la comunidad. Tenemos dentro de la semana talleres de arte, porque nuestro jardín tiene sello artístico-cultural, por lo tanto hay talleres de arte que vamos trabajando con los niños y niñas y vamos potenciando también sus cualidades. El día miércoles de la comunicación, como ahí ustedes pueden también ver, todos los días estamos trabajando con distintas cualidades. El día lunes la calma, la relajación, la espiritualidad. Realizamos trabajo de yoga, gestión de las emociones con los niños y niñas. Los días martes trabajamos la fuerza, miércoles comunicación, como ustedes pueden ver a través de las distintas formas de expresión, arte, música, folclore y todo lo que tiene que ver también con nuestras raíces y con nuestra cultura.
El jueves es el Día del Medio Ambiente y ahí tenemos un huerto, trabajamos con el invernadero, trabajamos con la tierra, hacemos rituales a la Ñuque Mapu y vamos también transmitiendo ese valor del cuidado del medio ambiente. Y el día viernes, el día del embellecimiento, es el día donde nos embellecemos todas y también embellecemos nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro entorno, con nuestra energía también, que es súper importante. Así que ahora estará con ustedes Adriana, quien es nuestra educadora intercultural del Jardín Infantil. Ella realiza actividades enfocadas precisamente en interculturalidad, y luego también estará con ustedes Ignacia, que ella es maestra Waldorf, y entre la culturalidad y la maestría Waldorf le vamos dando este toque también de pertenencia y de lugaridad al trabajo que hacemos todos los días con los niños y con las niñas. Ahora sí. Mari. No sé si se escucha. Incheta Adriana Cárdenas Coronado Piñén. ¿Ya? Bueno, como mencionaba la directora del jardín, efectivamente soy educadora intercultural. Estoy a cargo del Comité Intercultural del Jardín Pisa Traillén. ¿Ya? Hoy día a mí lo que me convoca es comentarles, mostrarles las prácticas educativas que nosotros realizamos a través de la interculturalidad. Comentarles que del año 2018 al 2019 tenemos una educadora de lengua y cultura indígena, que es una ELSI, donde se realizan diferentes prácticas interculturales, ¿ya? Además, se articulan también con la pedagogía, lo que se hace una fusión a una dupla pedagógica, ¿ya? Comenzamos haciendo escutún, ya trabajamos con la tierra, también organizamos diversos espacios educativos simulando aquí la ruca del abuelito Ventellado, y allá tenemos una finalización de una semana de la interculturalidad. A su vez también nos expandimos a otras comunidades educativas. Hemos tenido encuentros comunales de la Junji donde hemos participado en el Aucantún, y cabe mencionar también que el día miércoles se realizó un Aucantún, ya donde pudimos participar nosotros con diferentes estaciones para que los niños vayan internalizando y preparándose para más adelante. Estas son las prácticas. Bueno, también durante el año 2021 ingresa el Lamien Sebastián Catrilev como educador de lengua y cultura indígena, donde también hemos funcionado nuestras prácticas pedagógicas, que las vamos llevando a todos los niveles educativos, desde la sala cuna hasta los niveles medios. Aquí, este año, nosotros nos planteamos un desafío. Bueno, primero que nada, al Comité de Interculturalidad, lo primero que hicimos es colocarle un nombre, ¿ya? Que se llama Huitapuxumayen Taín Folil, que significa revivamos nuestras raíces, ¿ya? También quisimos no hacer la Semana de la Interculturalidad, quisimos hacer el mes, para que las prácticas sean más significativas, abrirnos a la comunidad y dar a conocer nuestro trabajo, ¿ya? Dentro de las prácticas interculturales, también nosotros trabajamos con la comunidad. Y dentro de la comunidad quisimos abrirnos a los diferentes territorios para conocer los contextos de las realidades de otras lamienes, cómo es su diario vivir, cómo ellas enfrentan la interculturalidad en los diferentes territorios. Estuvimos trabajando en un conversatorio para el Día de la Mujer Indígena con la lamien Marisol Nilian, que nos comentó sobre la matanza de Forrahue, ¿ya? También con una educadora de lengua y cultura indígena desde Rapa Nui, con nuestra lamien Iris Rumián y nuestra lamien Mónica Estudillo, que es una lamien de Aguita. Fue un diálogo abierto que nosotros quisimos dar a conocer, ¿ya? Fue un conversatorio muy bonito, de experiencia muy significativa.
abierto a la comunidad y a las familias. Otro espacio que nosotros también realizamos es con las funcionarias, ¿ya? Que son actividades de autocuidado, que todo lo que tiene que ver con la interculturalidad no está ligado solamente a los niños, sino también hay espacios para que también las funcionarias puedan ir adquiriendo conocimientos. Entonces, aquí tenemos una actividad de autocuidado que era la conexión con la Ñuque Map. Invitamos a la Lamien Rosa Nahuelpan, que nos llevó a conectarnos, nos llevó a sensibilizar nuestro pensamiento, nuestro cuerpo con la Ñuque Map. Mañú. Buenos días, buenos días a todos. Nosotros quisimos comenzar con este video en relación al medio ambiente porque, bueno, nosotros comentarle que sacamos nuestra certificación ambiental que lo entrega el SENCAE de nivel excelencia y nosotros postulamos desde el 2020, entonces nuestro gran desafío fue que nos encontramos en plena pandemia. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos el medio ambiental con la familia y con los niños fuera del jardín infantil? Entonces nosotros realizamos actividades en el hogar y varias familias nos apoyaron a nosotros para trabajarlo en el hogar. Muchas familias a lo mejor no tenían el tiempo, estaban trabajando, estaban colapsados, pero no podíamos dejar de enseñarle a los niños y niñas. Entonces nosotros fue un gran desafío empezar en el 2020 y terminar en el 2021, pero gracias a todas nuestras colegas y la comunidad lo pudimos lograr. Y tenemos nuestra bandera verde, que hoy en día la presentamos en todas partes porque estamos contentas de nuestro trabajo. Es un trabajo sistemático, progresivo y que siempre va a estar en una línea. Ahora nosotros también tenemos convenios con escuelas, con otros jardines de la misma institución. Ya ayer tuvimos una visita a nuestro jardín infantil del Colegio San Francisco de Asís, quien ellos fueron a visitarnos con Transición 1 y Transición 2, que es pre-kinder y kinder, con niños entre 5 a 6 años, y ellos vienen a recordar el jardín igual, porque habían hartos niños que decían, oh, yo estuve en este jardín. Yo me acuerdo de las tías que estaban ahí. Entonces, ellos también le contaban a sus compañeros que decían, nosotros trabajábamos en este invernadero, nosotros hacíamos esto otro. Entonces, desde esa práctica, nosotros lo fuimos tomando. Estamos haciendo muchos convenios y muchas alianzas, no solamente con colegios y jardines, sino también con adultos mayores, que ellos, los adultos mayores, vuelven a ser niños y vuelven y quieren hacer muchas cosas. Ellos quieren ir al jardín, quieren compartir con los niños, ellos hacen dibujos que les quieren regalar a sus hijos. Entonces, como para nosotros volver a ver niños, solamente que más adultos. Entonces, nosotros hacemos esas alianzas. Y como les mencionaban anteriormente, bueno, estoy trabajando en la pedagogía Waldorf. Es una pedagogía, es muy espiritual y por eso se conecta tanto con la interculturalidad, porque nosotros nos conectamos desde nosotros mismos, de cómo el alma que nosotros estamos dentro se nos fue otorgado un cuerpo. Entonces, desde esa base nosotros lo tomamos desde esa lacuna, cómo nosotros nos apoderamos de nuestro cuerpo para después empatizar con el otro. Eso es lo que es la pedagogía Waldorf. Y también no con el otro como persona, sino también con la naturaleza. Cómo nosotros nos conectamos con la Ñuque Mapu, cómo nos conectamos con los árboles, con el aire, con la lluvia, cómo nosotros estamos ahí inmersos en la naturaleza.
Y es también aquí las experiencias pedagógicas que nosotros realizamos. Ayer un gran nivel nos ayudó a hacer el final de un proyecto pedagógico y era disfraces reciclados, con material reciclados. Ellos vienen desde el hogar, la familia trabaja con el niño el disfraz reciclado y ellos lo vienen a desfilar. Y también invitaron a otros colegios, entonces nosotros estamos abiertas a la comunidad, no es que estamos cerrados, así que hacen algunas actividades, ustedes pueden ir al jardín infantil y nos invitan a nosotros también. También trabajamos lo que es el huerto, trabajamos el invernadero, vamos con los chicos a la tierra, ellos van a trabajar, toman la pala, se ensucian con tierra, ellos están felices ahí. Y también fomentar el estilo de vida saludable, ¿cierto? Cómo ellos preparan su colación, ellos se organizan, ven, vamos a hacer una ensalada de fruta. ¿Quieren hacer una ensalada de fruta? Sí, quieren hacer una ensalada de fruta. O cómo quieren comer las frutas, porque ellos no solamente se sientan en la silla y en una mesa, sino que ellos están dispuestos a abrirse y decir, ¿sabes qué? Queremos hacer un picnic. Ya, hagamos un picnic, ¿qué necesitamos? Entonces nosotros siempre estamos con preguntas que quieren ellos de parte de sus intereses. Y así las actividades son mucho más entretenidas para ellos y aprenden demasiado. Gracias. Reiterar nuestros agradecimientos a todo el equipo educativo del Jardín Infantil Pisa Traiguén por el trabajo, por abrirnos estos espacios. Nosotros trabajamos con un 80% de familias que pertenecen a pueblos originarios, por lo tanto también hay un desafío permanente con nosotros y con el trabajo cotidiano que realizamos. Y también nos encontramos en un sector que por ser y que al final de Osorno, en la Quinto Centenario, en Rahue Alto, ya estamos prácticamente con el límite de comunidades también, y eso, por supuesto, a nosotros nos desafía a avanzar en ese trabajo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la oportunidad. Ya, Feley, muchas gracias a las hermanas de la educación intercultural, ¿verdad? Hemos hablado también que nuestras formas educativas, ¿verdad? Las formas tradicionales de educación que poseemos. ¿Sí? Ya. ¿Ahí sí? Ya. Sí, ahí sí. Ya. ¿Verdad? Cómo se plantea también los nuevos desafíos en relación al cuidado del medio ambiente. Desde nuestros conocimientos sabemos que nuestra relación es indisoluble para con la naturaleza y en ese sentido hemos planteado también desde muchos años, ¿verdad? Lo han hecho nuestros abuelos, nuestras abuelas y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, es instalar esta idea de que no somos solo las personas los que poseemos vida, sino que todos, ¿verdad? Así que muy importante el trabajo que realiza el Jardín Infantil Pisa Traiguén. Chaltumay Pulamien, a quienes expusieron acá. Quiero pasar acá adelante también ahora para continuar hablando precisamente de los aportes de los pueblos originarios a la Lamien Lonco Clementina Lepío, a la Lamien Carmen Rivera del pueblo quechua y a la Lamien Juan Arriagada de la comunidad Cachihuala. Por favor, que puedan pasar acá adelante, acá en la mesita. Para exponer. Ya. Aquí. Aló. Aprovecho de saludar, bueno, a quien hace muy poco llegó a
a la Ceremi de Energía, ¿verdad? Que está, ustedes, ¿verdad? Ya, Feley, para que haga así. A la Lamien Liliana Arrartón, ella es Ceremi de Energía de la región de los lagos. Así que muy bienvenida a esta conferencia de desarrollo energético local. A la Lamien, ¿sí? ¿Están listas? Ya, mire, ahí está el micrófono, ¿ya? Entonces, para partir con la Lamien Clementina le pido, por favor, Lamien, para que haga su exposición. Mari Compulamien, Mari Compuché, Incheta Clementina Lepío, Meli Pichón Piñén, lonco de la comunidad Huilliche, Fondo Alto de Gamboa, en la ciudad de Castro, en el corazón de la Futahuapi, de la isla Grande de Chiloé. También pertenezco al Consejo General de Caciques, como secretaria general de la Gran Butahui y Mapu, ya que corresponde de este territorio hasta la gran isla de Chiloé. Mi saludo a todos ustedes, agradecida de poder estar acá, de compartir un momento de este Kimun que cada uno trae desde su territorio, Kuifi Kimun ancestral, Pulamien. Ha sido una larga travesía llegar hasta acá para mí. Ya ha estado el tiempo muy malo en el territorio, pero agradecida de poder estar acá y de poder compartir también todo lo que nos está afectando como pueblo originario, como seres humanos, sobre este tema de la transición energética, que para algunos lo ven como algo muy bueno, para nosotros como pueblo originario, como comunidades, no es tan así. Me he perdido casi todo lo que ustedes hablaron ayer, pero sí me han comentado quienes se expusieron. Y bueno, yo la verdad es que no son muy buenas las noticias que yo les traigo del territorio. Como autoridad ancestral me ha tocado caminar por toda la isla, y vemos cómo hoy en día la Futahuapi Chiloé, la isla grande de Chiloé, está siendo amenazada, así lo veo, no solamente con nosotros como seres humanos, sino también a través de los proyectos energéticos que hoy en día nos están acorralando como seres. Es difícil describirle, por eso le voy a pedir a Milamien, estoy acompañada con Milamien Yacir, que nos va a ayudar con algunas imágenes y les voy a ir contando más o menos lo que hoy en día estamos viviendo y los que nos toca por ir deteniendo en ciertas cosas que escuchaba hace un rato a Lamien que expuso anteriormente, que debemos también tener el derecho a la energía, pero a costa del sacrificio de nosotros, no puede ser. Por eso es importante estas instancias en donde está la representante del Estado chileno, en donde hay mucha gente que puede ser que esté representando alguna empresa o lo que sea, que también conozca cómo debe entrar los proyectos a nuestros territorios, cómo deben entrar a nuestra casa, porque nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, es nuestra casa en común, de todos ustedes, de todos nosotros. Nosotros somos parte de ella, no somos dueños de ella. Por lo tanto, eso es lo que me gustaría que ustedes pudieran tener en consideración antes de entrar a nuestra casa. Fue información real para usted. Bienvenidos a un noticiero con juicio.
El Ministerio de Energía definió en su Estrategia Energética 2050 que Chiloé ha sido identificado como un polo de alto potencial energético. ¿Pero qué significa esto? Que la Isla Grande se convertiría en una gran pila para llevar energía a otras zonas del país e incluso exportarla al extranjero. Por eso, hay una gran especulación de diversas empresas energéticas que están planteando parques eólicos e hidroeléctricas en diversas zonas de la provincia, mientras la empresa Transelec construye una mega carretera eléctrica. ¿Se acuerdan cuando nos decían que teníamos que inundar la Patagonia? Cuando querían continuar destruyendo la naturaleza y las formas de vida de Aysén para que Chile no se quedara sin luz. Ahora quieren hacer lo mismo con Chiloé. ¿Pero qué pasa con las comunidades que vivirán cerca de estos mega cableados? Con los ruidos y los efectos secundarios a su salud. Para levantar las líneas de alta tensión, se arrasará con espacios de inmenso significado cultural para comunidades huilliches y de sectores rurales, además de destruir 175 hectáreas de bosque nativo, fragmentando aún más los ecosistemas que albergan nuestra flora y nuestra fauna y nuestro recurso más valioso, el agua. Si dejamos que corten nuestros bosques, estamos permitiendo que el agua no se pueda almacenar en el suelo para alimentar nuestros pozos, vertientes y ríos. Además, si esta carretera se habilita, serán aún más las empresas interesadas en venir a extraer la energía de nuestro archipiélago, convirtiéndonos en una zona de sacrificio. Los proyectos de energía que hay actualmente ya satisfacen con creces la demanda de energía de quienes habitamos la isla. ¿Por qué le entregamos en bandeja nuestro territorio a las empresas? Bueno, esto ha sido como un poquito de la cápsula que hemos tratado de que nuestra gente entienda. Pero yo les quiero a ustedes hablar sobre todo de la importancia que hoy en día para nosotros es nuestra Ñuque Mapu. Creo que por eso también estoy acá hoy, porque hemos sido nosotros como originarios vulnerados de todo ese derecho tan importante que es ser consultados. Lo hablaban aquí hace un rato. Todos los proyectos que entran a nuestros territorios deberían tener la obligación de entrar con un estudio de impacto ambiental para ver cuánto nos afecta a nosotros, cosa que no sucede. No sucede en ninguno de los proyectos que entran. Nosotros allá en la isla, y ya nuestro mar está muerto por el tema de las salmoneras, todas esas aguas están contaminadas, ¿ya? Y han entrado prácticamente, como lo dicen acá, con una declaración de impacto ambiental, que es una simple declaración, que un empresario dice, yo puedo hacer esto acá, lo hago total, no voy a saber si le va a hacer daño o no. Nadie nos pregunta si queremos o no una salmonera que nos destruya nuestras aguas del mar. Como ya se contaminó todo lo del mar, hoy en día nos empiezan a arrebatar algo tan importante para todos nosotros como seres humanos. Ya no estoy hablando solo de comunidades, estoy hablando de seres humanos. Nosotros en la Isla Grande de Chiloé no tenemos cordillera, ¿ya? No tenemos esas montañas que almacenen el agua como ustedes acá en el territorio donde tienen nieve y les pueden dar más agua. Nosotros en la isla tenemos la cordillera grande, que es la cordillera del Piauchén, que es una cordillera que hoy en día está llena de pomponales o turberas de alturas, que le dicen. Hay un nombre muy técnico que yo no me lo aprendo, pero para mí es mi cordillera del Piauchén. Ese es el nombre en Mapudungun, en Mapuche Huilliche, ¿ya? Pero aquí el Lamien lo puede repetir muy bien porque ellos se aprenden los nombres técnicos. Hoy en día esa cordillera está en peligro de ser destruida por estos parques eólicos
que se quieren instalar y que no hemos sido consultados. Esta carretera eléctrica que no solamente llega de Chiloé, ojo, viene desde San Juan de la Costa, pasa Yanquihue, por todos lados. Ahí va a haber un mapa que les vamos a compartir, cómo nuestros hermanos desde acá, desde este territorio, ya están siendo afectados y terminamos siendo el sacrificio nosotros allá. Hoy en día la única reserva de agua que nosotros tenemos de agua dulce en la isla es la cordillera, con los pomponales y las turberas. Pero para las empresas es una parte importante de minería que ellos quieren sacar ahí. ¿Qué quieren utilizar? Nuestra cordillera la quieren utilizar con esa luz. ¿Para qué? Para que entren las mineras, para que saquen las pocas cosas que los recursos naturales que nosotros tenemos. Eso es lo que quieren hacer. Es por eso que para nosotros es tan importante hoy en día dar a conocer que nuestra isla está siendo en este momento atacada por todos lados, con la carretera eléctrica, con el tema del segundo, de la carretera esta doble vía, que tampoco fuimos consultados. Nadie nos consultó a nosotros si queríamos o no queríamos una carretera, pero pasan y dividen nuestras comunidades. Hoy les puedo comentar de mi comunidad en realidad. Nosotros nos secaron nuestras lagunas que nos abastecíamos de agua. Entonces, ¿cómo no reclamar? ¿Cómo no hacerles ver a ustedes que la transición energética, como decía la ñaña, tiene que ser justa? No puede ser que solo sea para algunos un negocio rentable para algunos, sino que también tienen que ver cómo nos afecta la vida de nosotros como hijos, como seres que vivimos y compartimos el agua, como seres que vivimos y compartimos la tierra, nuestros árboles y todo lo demás. Y así me gustaría que pudieses pasar el segundo video de cómo nosotros, como pueblo también originario, nos hemos tenido que levantar para llegar hasta arriba en la cordillera y mostrarle lo que hay. Porque en realidad, cuando aparece una DIA o un informe que dice, este proyecto está aprobado, pero lo miran ¿a qué? ¿A través de un computador? Nadie ha visto lo que hay en la cordillera. Nos dijeron a mí, Lonco, en la cordillera es un sitio eriazo, donde no hay nada. Pero tuvimos que mostrarles que no era un sitio eriazo, que ahí están las reservas de agua más grandes que tenemos en la isla, y que si nos secan la cordillera, Chiloé se queda sin agua. ¿Y cuál es lo principal de un ser humano? ¿Es acaso una ampolleta? ¿Es acaso una torre eléctrica? ¿Qué es lo más importante para que nosotros sigamos viviendo? El agua, que es un derecho humano para todos. Y nos quedamos sin agua, no solamente los mapuches, se queda sin agua la isla en donde vivimos todos. Todos los que estamos allá nos quedaríamos sin ese recurso, que es un recurso humano, no solamente para los que vivimos y caminamos, sino como dijo un Lamien, el hidrofil Moñén también está allí, porque nosotros somos parte de la biodiversidad de vida que existe. Así que Lamien, yo les voy a ir contando. Esta es la cordillera a la cual La cordillera de Pichén atraviesa 3 comunas de la isla grande de Chiloé, Ancud, Castro y Dalcahue. Sus cumbres presentan una vegetación única, que se remonta a períodos preglaciares, las turberas pulvinadas. Son ecosistemas en donde abunda el Sphagnum magellanicum, que año tras año crece 1 milímetro, fijando el carbón atmosférico en la turba. Lo que vemos hoy día en estas cumbres tomó miles de años en formarse, en un diálogo constante con el viento marítimo, la lluvia, la turba y todas las especies que la habitan, creando estos importantes humedales para el mantenimiento del ecosistema, la espiritualidad de las comunidades huilliches, la purificación natural de las aguas y su disponibilidad para la subsistencia humana.
Hoy, estas turberas de la cordillera de Pichén, después de una sucesión ecológica armoniosa, en conjunto con los pocos alerces sobrevivientes de la isla, las plantas carnívoras, musgos, pudús, vemos cómo atraviesan caminos, instalan estaciones de monitoreo, levantan eólicas y preparan la isla para la transición energética. Las camionetas que atraviesan la turba dejan marcas que toman los mismos miles de años en regenerarla, drenándola y destruyendo en poco tiempo este hábitat que sustenta la cultura de la isla. Bueno, esto es parte de lo que la cordillera hoy día para nosotros tiene. Nuestra agua, nuestra vida, nuestra cosmovisión. Nosotros dependemos de ese espacio y que, aunque sea duro hoy día contarlo, sé que este espacio era para comentar cómo nosotros podemos, a través de diferentes instancias, gestiones o lo que sea, buscar el desarrollo para nuestro pueblo, pero no de una manera tan brusca, no de una manera tan dura, en donde tenga que desaparecer parte de nuestro pueblo para tener progreso para otros. No debe ser así. Creo que estas instancias son súper importantes, ¿ya? Son súper importantes, en donde tenemos también representantes del Estado para que conozcan cómo nosotros, a través de estas autoridades, de las comunidades, de nuestra gente que vive allí, se puede entrar de una manera correcta a los territorios y se les puede decir también si queremos o no queremos un proyecto tan dañino para nuestra vida. Escuchaba, como decía la ñaña hace un rato, la que expuso, cómo en lugares habían un montón de energía que no ocupaban. Oiga, yo quería también que hubiesen hecho ese tipo de energías para que no tengan que dañar el agua de nuestra cordillera. Si no la ocupan, ¿por qué tiene que ser un sacrificio una isla? Porque no reclamamos, no nos consultan, no nos preguntan. Eso es Pulamien. Esto es parte de lo que hoy en día le quería mostrar. No está todo lo que hubiese sido, como esta invitación fue muy encima, pero esto es más o menos lo que hoy en día nosotros tenemos en Chiloé. Una cantidad de proyectos que ingresan, llevamos contado 26, pero los más duros son los que hoy en día, les digo a ustedes, es la cordillera que une desde Ancud hasta Quellón. Todas las comunidades indígenas que están en este territorio son las que están en peligro de no tener su agua para la vida, de no tener su agua ni su bosque, porque nosotros no solamente somos parte defensores de nuestra madre tierra con el agua y con el bosque, sino que también con todo lo que convive allí. Somos parte importante de reconocernos como parte del Litrofil Moñén, en donde todos compartimos y todos habitamos un mismo espacio. Yacir, no sé si quieres agregar algo. Tú tienes el último video que les quiero comentar, que nuestro pueblo subió hace muy poco a la cordillera porque es necesario volver a la ancestralidad, como dijo la joven que acaba de exponer, enseñándole a nuestros pequeños, a nuestros pichiqueches, desde cómo se enseña a través de la memoria. Bueno, nos tocó subir a nosotros con nuestros mayores, con nuestros caciques mayores, que es difícil subir a un lamien lonco de edad a la cordillera, pero en nuestra cosmovisión era necesario que estemos en Melihuetralmapú, todos juntos, arriba, pidiendo a nuestros ancestros, a nuestros cuifi, a nuestros futaque cheyem, que nos ayuden a guiar este camino de resguardo y de defensa de nuestra madre tierra.
Allí vamos. A ver. Creo que este. No tiene. ¿Puede subir el micrófono? Bueno, ahí les voy comentando que tuvimos que subir, son muchas horas de camino para llegar a hacer el control territorial. Ahí va nuestro cacique mayor. Parte del Consejo General también ha subido junto a nuestras comunidades. Ese es el espacio que hoy día resguarda el territorio de la Gran Futahuapi-Chilhue, que es nuestra cordillera. Y no es un sitio eriazo, como ustedes pueden ver. Es un lugar en donde están las reservas más grandes de alerces, nativos de la gran isla. Están otros niños también agradeciendo el poder estar allí. Es la biodiversidad de vida más hermosa que existe en la cordillera del Peuchén y que por años ha sido guardado por nuestros mayores y no se había mostrado, ¿eh? Pero hoy nos vemos obligados también a mostrar esto porque es parte de lo que nos toca vivir. Bueno, tampoco lo podíamos pasar sin comida, teníamos que comer. Es parte también del encuentro, del compartir. Ese es el sonido más abrumante que habíamos escuchado durante mucho tiempo. Logramos bajar ese aparato que se escuchaba desde kilómetros y no dejaban dormir a nuestras aves arriba, los animales. Bueno, esto es parte corto resumido, pero es un trabajo de mucho tiempo que nuestros hermanos han plasmado también. Decirles a nuestro Lamien que mapuche sabemos hasta el fin del mundo y que este pueblo, nación, que se levanta en todos los territorios a defender a nuestra madre tierra, también nos tiene al otro lado de la cordillera, también nos tiene aquí al lado del continente y que nos une desde que el mundo es y nos va a unir hasta que el mundo sea. Pulamien, espero que tengamos conciencia y creamos conciencia también de cuál es el cuidado que le debemos dar a nuestra ñuque mapu. Hoy en día estamos todos llamados a eso. Y ese es el llamado que les quiero hacer antes que se termine el tiempo. Sé que fue muy cortito mi intervención acá. Me dijeron 15 minutos. Creo que 15 minutos para mí es harto. Ponerle a ustedes en vista todo lo que nuestro pueblo sufre, todo lo que nuestros hermanos sufren, pero también haciéndole ver a ustedes, creando conciencia de que esta casa en común no es solamente de nosotros los pueblos originarios. Nosotros nomás no tenemos esa obligación. Todos ustedes, como seres que habitan esta gran casa en común, tienen la obligación también de cuidarla,
porque nuestra Ñuque Mapu no nos mira a nosotros nomás como los regalones, nos mira a todos, nos recoge a todos, nos ama a todos, nos sostiene a todos, nos alimenta a todos, nos entrega el agua, nos entrega el aire, nos entrega el fuego que también nos abraza y nos entrega esa fuerza espiritual que nosotros tenemos que tener para defenderla. Yo sé que ella cuando quiere se mueve sola y se defiende sola, pero hoy en día nosotros también estamos llamados a que no dejemos que la dañen más. Este famoso calentamiento global que le dicen ahora es un tema, es una palabra. Para mí, nosotros deberíamos buscar la solución y buscar cómo enfriamos la madre tierra. Esa sería nuestra meta, esa sería la palabra. ¿Cómo nosotros enfriamos nuestra madre tierra? ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra comunidad hoy día, mi comunidad, hablo por mi comunidad, Gamboa, Huilliche, la comunidad que está con un proyecto detenido allí porque se querían instalar en nuestras lagunas una subestación, una mega subestación eléctrica. Pudimos detenerlo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir ese espacio en un pulmón verde. Nos toca la obligación a nosotros de plantar todos los árboles nativos que podamos. Ya llevamos más de 3.000 árboles plantados en estos 3 Huayripantu, porque hemos sido pocos los que hemos estado allí, pero muchos, digo yo, se van a unir a esta gran labor. Eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos permitir más daño, pero tampoco nos podemos quedar quietos. Nosotros tampoco podemos permitir que si nos rompen los árboles por una carretera no quedemos sin nada. Reclamar es justo nuestro derecho, pero también plantar es nuestra labor, es llenarla de energía a nuestra Ñuque Mapu, es devolverle un poco más el oxígeno a ella y un poco más también de energía a nosotros como seres humanos. Así que, Compulamien, yo les dejo esa palabra de que todos somos responsables, todos somos los que debemos ayudar a enfriar a nuestra madre tierra, a sanarla, a devolverle un poco más de energía a través del amor, uniéndonos todos, ¿ya?, para que podamos tener una casa en común un poco mejor. Chaltumay Compulamien, agradezco este momento y le voy a dejar aquí el micrófono a nuestra ñaña. Chaltumay, Quiña Fafán por la ñaña. Ya, 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 ya. Gran experiencia y desafío los que nos plantea la Lamien acá. A continuación, le damos la palabra a la Lamien Karen Rivera. Ella es representante del pueblo quechua. Ella viene desde muy lejos a acompañarnos hoy día, así que le agradecemos enormemente su presencia y su compromiso. Sabemos que fue difícil la gestión con ella, pero aquí está y muy alegre y nos viene a compartir hoy día también su exposición. Añay. Yo dejé la presentación, se la compartí a una hermana. ¿Sí? Es muy cortita igual. Sí, muy cortita. Pero yo le voy a hablar de otra realidad que nosotros tenemos en el norte, que ya somos zonas de sacrificio y donde ya están hace mucho tiempo instaladas las mineras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hay en Chisi, Ñañaicuna, Turaicuna, Imanía Cachanquichis,
Sutimi Karen Rivera, desde la comunidad Iquiuca Manta Yacta. Iquiuca es un lugar muy, muy pequeño que está a 3 kilómetros de una minera y la cual ha sido totalmente, es una zona de sacrificio. Estamos altamente impactados, no solamente por la polución, sino por el impacto al medio humano que se produce dentro de todo este territorio. Le comento que Iquiuca, que antiguamente en los libros y en los mapas peruanos era Iquinca, que es lugar de descanso y es un lugar de agricultura. Nuestros abuelos se dedicaban netamente a la agricultura y aquí hay una pequeña foto, la cual esto desapareció porque nuestros abuelos fueron partiendo y nuestros padres, nuestros tíos, fueron a la ciudad, como es nuestra realidad. Fueron internados, estuvieron en la ciudad para poder educarse y no volvieron a sus pueblos. Y eso se perdió la agricultura en mucho tiempo. Entonces, de eso se aprovechó los especialistas, los profesionales, y llegaron al territorio plantando otro estilo de vida que iba a llegar a la minera, que iba a traer trabajo, iba a traer desarrollo, iban a hacer de estos pueblos mucho mejor. Le iban a dar luz, iban a pavimentar sus calles, y en un principio nuestros abuelos se dejaron envolver y pensaron que era así, pero no vieron el daño que nos iban a causar años después. Eso es lo que le quería contar. Bueno, ancestralmente Iquiuca ha sido un gran territorio dedicado a la agricultura. Disminuyó cuando nuestros abuelos partieron, pero desde el año 2011 empezaron a retornar nuestros padres y empezaron a agruparse y a constituirse legalmente, porque lamentablemente hay que constituirse legalmente para poder un poco frenar y conversar quizás con estas empresas, ¿cierto? No sé quién me está ayudando ahí. Bueno, desde el año 2014 ellos se han organizado, han tratado de enfrentar estas problemáticas, de ver cómo pueden subsistir ellos a través de su trabajo, y nos hemos educado, nos hemos informado y hemos querido guiar también a la comunidad para ver cómo podemos hacerle frente a estas situaciones. Iquiuca, bueno, tiene línea de trabajo como visibilizar su pueblo, sus tradiciones, el rescate, una valorización a nuestra cultura, a lo que nosotros hacemos, a nuestra pagua, al cuidado de nuestra Pachamama, al rescate de nuestras chacras y sobre todo trabajo cooperativo, entre otras comunidades también que sufren lo mismo, y entre nosotros mismos, cómo lo podemos hacer, cómo podemos levantarnos de esta gran contaminación que nosotros estamos sufriendo. Las problemáticas que nosotros tenemos es la presencia de empresas mineras, la constante contaminación ambiental, y lo digo ambiental porque tenemos una capa de polvo dentro de nuestra agricultura, donde ya no se da ningún fruto. Aparte de todo eso, el impacto que es mucho más dañino es el impacto al medio humano. Porque si bien hay muchas comunidades, como usted decía, que no queremos estas empresas, pero vienen estos profesionales, arman diálogos, y diálogos que también el Estado autoriza, claro, permite, y llegan con un saco de dinero, la cual cambia la mentalidad de los dirigentes, cambia la mentalidad de las personas, y eso es totalmente devastador. ¿Por qué? Porque venden nuestro territorio, venden nuestras aguas y no piensan en los demás. Entonces, esa parte que tiene esta empresa, y yo le digo, son monstruos, no solamente la empresa minera, sino que también el Estado. Cómo te encamina y cómo te orienta a poder caminar, a poder dialogar y trabajar en conjunto con ellos. Porque aunque no quieras, te va retardando, pero en algún momento te obligan a conversar y a dialogar, y sobre todo a aceptar las mitigaciones, las compensaciones y las migajas que ellos nos dejan.
Eso es lo peor. Una falta de regulación por parte del Estado. Obviamente no les conviene, porque todas las zonas son zonas de sacrificio, tienen servidumbre estas empresas, entonces claramente no les conviene al Estado que nosotros nos eduquemos y defendamos nuestro territorio. Falta de servicios básicos, claramente, aún nuestro pueblo tiene boca de toma. Ese es el agua que consumen a través del río. La luz es a motor. Aunque nosotros queramos, y va en este punto, un déficit de proyectos y políticas públicas, aunque queramos poner paneles, es difícil, porque el Estado te pregunta, bueno, ¿y a qué gente le vamos a beneficiar? Si es un pueblo con 15 personas, obviamente no le conviene. Tenemos que seguir ejerciendo el motor, la energía a cada 3 horas. Entonces yo digo, ¿cómo quiere el Estado que el pueblo salga adelante si las políticas no son aterrizadas a la realidad que está pasando? Pero claramente al lado tenemos un parque de paneles que le da energía todo el día a una minera. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que nosotros estamos viendo? ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos cada día? ¿Qué es lo que nosotros esperamos realmente? Tener una visualización y un reconocimiento como territorio y pueblo quechua. Contar con un reconocimiento de nuestro territorio, que nos digan, oye, esto es la verdad que ustedes están cuidando, su apu, sus ceremonias, sus paguas, sus tradiciones, nuestra cultura. Reforzar el trabajo comunitario, o sea que de verdad esta herramienta, estas políticas, sean aterrizadas y descentralizadas también de una forma más igualitaria, más equitativa para todos. Contar con los servicios básicos, de verdad esperamos por lo menos poner paneles, tener esa posibilidad, porque justamente, aparte que son quebradas donde están nuestros pueblos alojados, la luz toma esta energía en ciertas horas, no todo el día, porque es difícil llenar una quebrada de paneles solares para poder alimentar un pueblo. Queremos, ¿para qué? Para que nuestros padres vuelvan algún día. Mi madre ya está más de edad y quiere retornar a su pueblo y no pueden. Continuar siempre con el traspaso y conocimiento de nuestra abuela y el respeto y el cuidado de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Si bien yo me alegro muchísimo y doy muchas gracias a esta instancia de poder presentarle un poco de nuestro pueblo, comentarles también que nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestras paguas, nuestros 1 de agosto, le damos nuestra comida a nuestra tierra. Ella la necesita, como decía nuestra hermana, es ella lo que nos alimenta y somos hijos todos de la misma tierra. El sol nos alumbra a todo igual y la lluvia y el agua nos alimenta a todo igual. Es por eso que ojalá podamos, si bien tenemos realidades distintas, unir nuestras fuerzas, no solamente para algunas cosas, sino para defender la Pachamama en general, su tierra y la nuestra. Somos todos de ahí mismo y ahí mismo vamos a llegar. Entonces la idea es que siempre defendamos y dejemos nuestro legado bien adelante. Y yo creo que es eso. Así que muchas gracias por escucharme, por presentarle también a nuestro pueblo. Así que, añay. Ya. Es Hayi en quechua. Hayi. Muchas gracias, Añay, Chaltu, Ñaña, por la experiencia. Es bonito cómo se entrecruzan, ¿verdad?, los diálogos en estas jornadas, ¿verdad? Finalmente, como entendemos que hay ciertos códigos en común, hay diálogos que nosotros entendemos, más allá del pueblo, como entendemos de todas maneras de qué estamos hablando, cuando hablamos de los abuelos, de las abuelas, de los territorios, de nuestra conexión con la tierra, con la naturaleza y el cuidado que le debemos. Así que muchas gracias por venir hasta acá. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, dejamos también a Lamien Juan Arriagada, el representante de la comunidad Cachiguala, que también está hoy en día
ti también representando a su comunidad y al pueblo. Chaltumani. Muchas gracias. Saludar primero a las autoridades ancestrales que hoy día nos acompañan, a los dirigentes y dirigentas de comunidades indígenas y representantes de los pueblos originarios que hoy día estamos compartiendo acá. Y por supuesto también saludar a las autoridades políticas y administrativas de este país. Bueno, mi nombre es Juan Arriagada. Tengo el honor de representar a la comunidad indígena Catriguala de Río Negro, fundada en 1944. Y digo el honor porque yo no soy originario de la Catriguala, soy originario de Forrahue, Camino de San Juan de la Costa. En una de las presentaciones anteriores hicieron recuerdo de lo que fue la matanza de Forrahue, un 19 de octubre de 1912. Ocurrió esa matanza en Forrahue, donde asesinaron a niños, hombres y mujeres con el aval del Estado. Bueno, también tengo el honor de que mi vieja abuela, al parecer es la única sobreviviente de la matanza y que hoy día tiene una tumba en Forrahue, porque los que asesinaron en Forrahue fueron hechos desaparecer los cadáveres. Y hoy día la única tumba que hay desde 1912 es la tumba de Micaela Marrián, que está ahí en Forrahue. Eso como un paréntesis. Bueno, sí, como le decía, somos una comunidad indígena. Fue constituida en 1944, se funda la comunidad indígena Catriguala. Y decimos, es importante esto de la fundación porque el autodenominarse comunidad indígena Catriguala en 1944 había que tener corazón, porque los indígenas éramos de cuarta categoría. Por ahí la Iglesia Católica dijo que ni siquiera teníamos alma los indígenas. Entonces, que hayan tenido la valentía de autodenominarse comunidad indígena Catriguala ya es fue una tremenda decisión. Y esta comunidad se funda fundamentalmente para organizarse y recuperar un territorio que había sido usurpado por un consorcio español, consorcio camero. Y bueno, esta lucha termina el año 2009, donde se logró recuperar 19.700 hectáreas de bosque nativo que hoy día tenemos, que hoy día lo tenemos con títulos de acuerdo a la ley chilena. Y esto es importante el decir que tenemos títulos de acuerdo a la ley chilena porque de acuerdo a las Naciones Unidas, los pueblos originarios del mundo han mantenido y resguardado cerca del 80% de lo que es la biodiversidad del planeta y de los bosques nativos en el mundo, y solo, o no más del 15% de todo este territorio, tiene títulos de dominio a nombre de las familias o las comunidades indígenas. Por lo tanto, esto es tremendamente importante. Desde 1944 hasta el año 2009 pasaron muchas cosas. Durante la dictadura militar los dirigentes fueron detenidos, torturados, apresados. Pero nunca, hasta el 2009, desde que comienza esta lucha, la comunidad indígena Catriguala y sus familias pudieron ser desalojados por el Estado. Porque cuando ellos se constituyeron, entendemos quienes hoy día formamos parte de la comunidad, entendieron muy bien el cómo diseñar una estrategia de recuperación territorial. Y una de las cosas, tuvieron muy claro, era que el Estado chileno era un Estado genocida. Y por lo tanto, y como ustedes saben, si no hubiese sido por el apoyo, el aval del Estado de Chile, las usurpaciones de territorios de nuestros pueblos originarios no se hubiese podido ser posible. Desde ese punto de vista, y sabiendo sus debilidades y también sus fortalezas, lo que hicieron fue
nuestro dirigente, encabezado por Gregorio Quintul, que aquí también Prosperina conoció, trabajó con ellos. Cuando era estudiante, tengo entendido, trabajó con ellos. Lo que hicieron fue estudiar las leyes chilenas, leerlas, estudiarlas, entenderlas y utilizarlas. De manera que la lucha de la recuperación de la tierra desde el territorio de la comunidad indígena Catrihuala se dio a través de las vías institucionales de este país, del Estado de Chile. O sea, se le peleó al Estado en su cancha y con sus propias reglas. Y eso tuvieron la audacia, los dirigentes de la comunidad indígena Catrihuala, de hacerlo y utilizarlo muy bien para que finalmente el año 2009 pudieran recuperar este territorio y hoy día tenerlo, como decía, tener con títulos de dominio. Yo creo que eso es importante. Como en toda lucha y con tanto tiempo, también hay pérdidas, y una de las pérdidas que lamentamos es que la comunidad perdió la lengua. Hoy día tenemos un solo hablante de chezungún nativo en la comunidad, uno solo, pero es nuestra reliquia, pero al menos tenemos uno. Los demás no hablamos el idioma, porque todos estuvimos empeñados de alguna manera en aportar para entender lo que eran las leyes chilenas y poderlas utilizar a nuestro favor. Estamos ubicados en la comuna de Río Negro, hacia la costa, a 35 kilómetros más o menos de 33 kilómetros de la comuna de Río Negro. Diseñamos a partir del año 2015, diseñamos con la comunidad 3 áreas de desarrollo: turismo ecológico con identidad cultural, explotación sostenible o sustentable y sostenible del bosque nativo, y generación de energías renovables. Esas son las tres áreas de desarrollo que nosotros nos fijamos a mediano y largo plazo. Hoy día hay familias que ya están trabajando en el turismo, con cabañas, con todo lo que es el tema étnico, viendo todo lo que es el bosque, y les ha ido muy bien, a pesar que no tienen información pero la gente que ha ido, primero conocemos el estar en contacto con la naturaleza es tremendamente para la gente que vive en la ciudad, así que la persona que tiene estos emprendimientos tiene las cabañas reservadas por un buen tiempo, así que hay que pedir y reservar. En el tema tenemos el tema de un estudio. Esperamos hacer pronto un estudio de la biomasa para ver cómo hacemos un trabajo sostenible y sustentable del bosque nativo. Todos sabemos que todo nace, crece y muere, ¿cierto? Y los bosques nativos no es la excepción. Los bosques nativos, cuando llegan a su edad madura, si bien es cierto, captan CO2, pero lo consumen a sí mismos y por lo tanto no tienen excedente. Para poder tener excedente de CO2 y poder ser sumideros de CO2, debe el bosque irse manejando e irse renovando. Y bueno, y estamos aquí también porque el tema de la energía eólica, nosotros comenzamos el año 2015 con esta idea. Hay mucha gente que a nosotros nos criticó, porque nosotros, ¿cómo ustedes van a estar pensando en energías renovables en sus territorios? Y yo les dije, ¿y por qué no? ¿Por qué, si nosotros somos dueños del territorio, por qué no podemos desarrollarlo? ¿Acaso solamente los huincas tienen cabeza y tienen inteligencia para desarrollar energías o crecer? Sabemos que nosotros no tenemos estos recursos para hacerlo, ni siquiera para hacer los estudios, pero al menos tenemos esa mirada, así como lo hicieron nuestros fundadores. Tenemos una mirada a mediano o largo plazo de hacerlo. El año 2015 nosotros medimos los vientos, tenemos buenos vientos. A todo esto había muchas empresas interesadas en ir a trabajar con nosotros. Entonces nosotros dijimos, vengan, conversemos.
nosotros no nos vamos a oponer. Pero el territorio es nuestro, por lo tanto nosotros podemos desarrollar energía, pero veamos qué porcentaje nos toca a nosotros. No es que lo que hacemos acá es arrendar, mitigar y compensar. Porque eso es lo que se dice hoy día, mitigación. Yo le dije, señores, le dijimos a nosotros, señores, nosotros somos dueños. Nosotros somos dueños del territorio. Por lo tanto, si quiere venir para acá, nosotros tenemos derecho a tener recibir parte de lo que es la generación de energías. Y de lo contrario no hay. Y bueno, finalmente no llegamos a acuerdo con nadie. Hoy día estamos ahí, tenemos la idea, pero estamos ahí estancados. Conversamos con algunas autoridades del gobierno anterior y le dijimos qué es lo que estábamos haciendo. Y dijo, oiga, pero eso no es para los pueblos indígenas, porque todas las comunidades se oponen a estos proyectos. Ustedes son los únicos que me vienen hablando de energías renovables en su territorio. Y yo le dije, señor, usted que es un empresario lechero, ¿le gustaría que mi comunidad vaya a su sala de ordeña, le ordeña las vacas, le saca la leche y se las venda? ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos plata y vamos a ordeñarle sus vacas y le vamos a vender la leche. No, pues me dijo, porque eso es mío. Ustedes no pueden, eso es un delito. Y yo le dije, ¿y por qué ustedes pueden ir a los territorios indígenas, implementar proyectos y llevarse los recursos y nosotros quedar mirando? Y bueno, y me quedó mirando y me dijo, pero eso se necesita mucha plata. Bueno, pero esa es nuestra posición. Bueno, en lo que es la crisis climática de los pueblos indígenas, yo les decía, hoy día tenemos más que un calentamiento global. Hoy día tenemos una crisis climática y tenemos la tierra enferma porque la explotación extractivista sin control de las grandes empresas ha hecho que hoy día tengamos una tierra que está enferma. Y que se necesita mejorar. Necesitamos eliminar, el mundo necesita, ahora ya no somos solamente nosotros, el mundo necesita dejar de utilizar combustibles fósiles. El carbón, como decía alguien delante, el petróleo, se tienen que eliminar porque de lo contrario nuestras futuras generaciones no van a poder respirar. Hoy día en las grandes ciudades ya nos cuesta respirar. Y por lo tanto, el tema de la crisis climática es un tema que hoy día tenemos y que no lo hemos causado los pueblos originarios. Sin embargo, a nosotros nos afecta directamente, porque si tenemos el 80% de la biodiversidad y de los bosques nativos, y también en el norte, hay una gran cantidad donde existen potencialidades para generar energías renovables. Es en nuestro territorio. Cerca del 80% de la generación de energías renovables está en territorios indígenas. Cerca del 80%. En esos territorios donde antes mandaron a nuestros ancestros a morirse de hambre, hoy día existe una potencialidad para crear energías renovables para salvar al mundo y que no se intoxique, porque ya no podemos respirar. Entonces, esto es súper importante analizar esto, y yo creo que este centro de discusión que hoy día tenemos, de discusión y análisis, yo creo que no debería parar acá, porque yo creo que tenemos un desafío como pueblos originarios, no solamente como pueblos huilliche. Esto es un tema mundial, y en Chile, y yo conozco también porque trabajo, estoy en
Trabajamos con el Ministerio de Energía. Soy comisionado del capítulo indígena del Ministerio de Energía y por lo tanto he escuchado todo lo que pasa en los otros territorios. Y esto es grave. O sea, que hoy día sí o sí, porque esto se va a hacer sí o sí, tenemos que ser claros, podemos oponernos. Pero el tema de la crisis climática y esta enfermedad de la tierra tiene a todo el mundo asustado, a los empresarios, a los gobiernos de todo el mundo. Y por lo tanto, el cambio hacia una matriz energética renovable se va a hacer sí o sí. Entonces, ¿cómo nosotros los pueblos originarios actuamos acá? Nos vamos a oponer y para que nos pase la maquinaria que nos han pasado siempre a nuestros ancestros, nos vamos a conformar con que hagan mitigaciones y nos den limosna cada vez que una empresa llega a un territorio, o vamos a decirle, señor, está bien. Nosotros siempre hemos estado en contacto con la naturaleza y vivimos en coordinación con la naturaleza, pero aquí hay recursos económicos que le sirven a mi gente para poder mejorar la calidad de vida. Yo agradezco esta invitación y les dejo planteado un debate. Agradezco tremendamente esta oportunidad que me han dado para conversarlo, para plantear una mirada distinta a lo mejor de lo que es nuestra historia, de lo que es la comunidad indígena Catriguala y cómo nosotros debemos enfrentar lo que hoy día tenemos, no lo que se nos viene, lo que hoy día tenemos. Muchas gracias. Ya. Caquiñé, ya. Feley. Bueno, agradecer la experiencia de los Lamien, ¿verdad? La ñaña, Lamien acá, representantes de los pueblos, el pueblo mapuche huilliche, la ñaña quechua, ¿verdad? Al igual que ayer, nos dejan, ¿verdad?, con distintas reflexiones de cómo nos estamos pensando a nosotros como pueblo y también dar a conocer al resto, a la gente no indígena, ¿verdad?, cuáles son los desafíos. Aquí ustedes dijeron, el sol nos ilumina a todos por igual. Y esa es, en el fondo, entenderlo. Así que muchas gracias. El micrófono. Bueno, como autoridad ancestral de un territorio amplio como es la Futahuapichilhueyo, te quiero agradecer y les quiero agradecer a todos. Pero también me quedo con esa sensación, como tú dices, de dos miradas diferentes, en las cuales hoy en día creo que debe haber una sola mirada como hijos de la tierra. Nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos naturales y uno de los recursos naturales más importantes que tenemos hoy en día como seres humanos que cuidar es el agua. Y eso no está a cambio por nada sustentable. Y eso lo tenemos que dejar claro aquí y creo que no compartimos mucho con Milamía en su pensamiento, yo lo respeto, pero en este momento quiero dejar bien en claro que como hijos de la tierra yo de verdad me sumo a muchos otros hermanos del mundo entero que nuestro problema hoy en día es el agua, que debemos cuidarla. Sin ella no podremos vivir. Ninguno, porque no hay otro planeta, no hay otra casa en común que nos manden a vivir. No nos van a mandar a Marte, no nos van a mandar afuera. Esta es nuestra casa y esta es la que debemos cuidar. Nuestras aguas, Pulamien. Chaltumay. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias, Pulamien, por sus intervenciones. A continuación, hago pasar de inmediato a la siguiente mesa, que está conformada por don Francisco Reyes, presidente de la Comisión Medio Ambiente del Consejo Regional de los Lagos, a Karen Montesinos, profesional de la Unidad de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Gobierno Regional de los Lagos, y también a Liliana Alarcón, Seremi de Energía de la Región de los Lagos. Así que si pueden pasar acá adelante, por favor.
Mari. Buenas tardes. Yo quisiera, primero y antes de iniciar este panel, que entiendo es el último, y vamos a tratar de hacer una presentación breve, pero de alguna manera sincronizada y compacta, agradecer la oportunidad que nos entrega la Fundación organizadora para hacer este encuentro en Osorno, una ciudad, un territorio que también tiene múltiples problemas medioambientales. De hecho, gran parte de quienes hoy día tienen presencia en este encuentro, que son de Osorno, provienen de alguna lucha medioambiental. Pulamemo, por ejemplo, el trabajo por nuestros ríos y el rescate de nuestros ríos desde la protección del medio ambiente y el respeto de nuestro territorio. El trabajo de la educadora de Pistreguén, que ya lo mostraban a propósito de una zona absolutamente saturada, ahí en el sector de Quinto Centenario, donde se pretende construir un relleno sanitario casi al lado de la ciudad, que en verano contamina aire y durante todo el año transitan 1000 camiones con basura domiciliaria e industrial al mismo sector. No es fácil hablar desde, de alguna manera, la representación del Estado en el marco de experiencias relatadas que vienen con tanta fuerza, con tanto conocimiento, con tanta razón. Durante ayer y hoy yo escuchaba relatos de Ramona, del territorio de Licanray, y la lucha que ha dado. Hoy día de Claudia, de Fundación, que nos planteaba que no todo en materia de sostenibilidad tiene que ver con cobertura de necesidades básicas y economía, ¿no? Hablaba de justicia, de democracia climática. Y eso también son aprendizajes importantes que de alguna manera el Estado tiene que tomar como parte de su trabajo. Y de eso venimos a hablar nosotros, desde mi calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, que nos toca a diario conocer pronunciamientos medioambientales, declaraciones, como decía Claudia también, y también Clementina, declaraciones de impacto ambiental que son declaraciones. De alguna manera decir lo que queremos hacer, pero no necesariamente hacer finalmente lo que estamos declarando. ¿Cuántos estudios de impacto ambiental hoy día las empresas se saltan a partir de declaraciones parceladas en materia de vivienda, en materia energética? Muchísimas. Y nosotros las estamos revisando y de alguna manera también oponiéndonos a varias. De hecho, Ñaña, que viene de Chiloé, nos plantea el tema energético. Allá también tenemos un tema de residuos. En algún momento el Estado quiso instalar un relleno sanitario en cuerpos de agua de San Antonio de Huelden. Dimos una lucha tremenda. Las comunidades tuvieron que paralizarse y tuvieron que ocupar incluso la movilización y la fuerza para poder decir al Estado: aquí no se puede construir porque está lleno de cuerpos de agua. Y el trabajo del Estado hoy día tiene que ser precisamente ese proceso de escucha, hacerlo efectivo, activo, y de alguna manera volverlo carne en un planteamiento de política pública con la comunidad, no sin la comunidad. Con información y participación real e incidente, no solamente con información a media. No jugando como a la escondida con los proyectos medioambientales, sino socializándolos de manera permanente y de verdad y en realidad planteando qué es lo que más nos conviene como territorio, qué es lo que más nos conviene en este caso como región, qué es lo que más nos conviene para todos y todas con los incumbentes involucrados. Yo quiero agradecer muchísimo este espacio de encuentro, primero para señalar que para nosotros también es un tremendo aprendizaje. Segundo, agradecer a Clementina, también a Claudia Rivera, que nos plantea la problemática de la minería y todos los destrozos y estragos que generan el medio ambiente allá en el norte. Y también a Juan Arriagada, que nos plantea una mirada distinta también de la comunidad de la Catrigual a propósito de la energía y también del agua. Finalmente, todo lo que nos moviliza en torno a proyectos colectivos
tiene que ver con cómo también ponemos en común nuestras problemáticas y le damos solución en conjunto. Y el Estado debe ser parte también de esa solución. Si el Estado, y así como lo planteaba Clementina, los representantes del Estado o el Estado debe ser parte de nosotros. El Estado, la definición del Estado es colectivo y somos nosotros. Usted y yo somos el Estado. Ahora, quienes hoy día administran el Estado deben hacerse cargo precisamente que ese nosotros efectivamente nos represente. Yo quiero agradecer y partir señalando de que el trabajo del gobierno regional en este año, y ya viene inmediato la presentación de mi colega, quien hoy día representa la unidad de planificación o la división de planificación del gobierno regional, ha ido incorporando dentro de su planificación territorial y regional, con esperanza y expectativa, lo que son los procesos de escucha. De hecho, esta semana firmamos con una ONG internacional un proceso de democracia climática precisamente para generar información, capacitación y participación de las comunidades, lo que les involucra y lo que les incumbe a partir de un trabajo con el gobierno regional. Creemos de que esa manera se avanza. El Estado no son solamente los funcionarios públicos, el Estado no solamente son los técnicos o el nivel político, el Estado también son ustedes, somos nosotros. Y en ese sentido, ese Estado distinto, que escucha, que involucra, que incide a partir de la voz de las comunidades, a partir de la unión y el control social que es tan necesario en esto, es clave para el desarrollo real, sostenible, que esperamos todos sea no solamente para nuestro país, sino para toda nuestra América Latina. Yo quiero terminar agradeciendo nuevamente a FILAC, señalar que la presentación de Karen está relacionado, Karen Montesino, está relacionada precisamente con lo que estamos haciendo hoy día en el gobierno regional, de qué manera las comisiones y la Comisión de Medio Ambiente, compuesta por 10 consejeros regionales, se involucra en ello, de qué manera hemos abordado a partir de este trabajo la problemática de la contaminación del Damas y el Rahue, por ejemplo, en el caso de Osorno. Ahí estamos impulsando una norma secundaria a partir de un estudio que ya parte durante este mes, de qué manera estamos planteando el tema de los desechos o las basuras domiciliarias de manera distinta, con una mirada distinta, nos encontramos y a veces no siempre tenemos la misma opinión con el Ejecutivo o con la gobernación regional. Nosotros, quienes representamos a la gente a partir del voto popular, nos sentimos parte del sentir del voto popular de la gente que hoy día nos ha planteado un mandato, y en ese mandato, créanme que esta jornada y la de ayer ha sido un tremendo aprendizaje, de un tremendo reforzamiento de nuestras convicciones a partir de lo que tenemos que hacer, y claramente en medio de leyes débiles, en medio de un mundo tan ligado al extractivismo, en medio de un mundo tan ligado solamente a la economía y a la productividad, estas voces que hoy día se alzan dentro de este encuentro deben tener una caja de resonancia mayor, y esa caja de resonancia mayor la tenemos que hacer a través de la buena política y de la política con sentido colectivo y con sentido comunitario. Señalo al final de mi intervención que la profesional que va a exponer ahora viene de la asesoría a las comunidades también a partir precisamente de la protección de humedales, un gobierno regional que se ha ido nutriendo de miradas precisamente de la organización, que es lo que nosotros esperamos, no solamente técnica y política, sino sentir comunitario a partir del conocimiento y obviamente a partir de una planificación real con la gente. Muchas gracias. Esta va a ser entonces la presentación del gobierno regional, y yo también agradezco muchísimo a nuestra Seremi de Energía, Liliana Alarcón, que es la tercera parte de nuestra, de alguna manera, nuestro foro, de nuestro panel, se va a referir a la política del gobierno del presidente Boric en materia energética y de qué manera ello aterriza también en el trabajo con las comunidades, para que nunca más lo que hoy día denuncia con toda razón Clementina en Chiloé siga ocurriendo en nuestros territorios de las provincias de Yanquihue, Osorno y Palena, y de qué manera podemos en conjunto y en colectivo, Clementina, trabajar para que se frene el abuso a partir del extractivismo también energético en el archipiélago de Chiloé. Mañón, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bye. Mari Compuche,
a las autoridades ancestrales, a las autoridades del gobierno, del Estado, a todas las personas que están presentes. Bueno, mi nombre es Karen Montesinos Pulgar. Hoy vengo a exponer un poco lo que he logrado sintetizar en el corto tiempo que ingresé al gobierno regional. De profesión soy ingeniera ambiental, así que sensibilizo muchísimo con todas las problemáticas que están sucediendo. Son grandes las problemáticas, no solo acá, sino que a nivel nacional. Tenemos muchas problemáticas y que tenemos que resolver, porque tenemos el cambio climático aquí. Tenemos la última oportunidad de poder resolver o dar una esperanza de vida a nosotros como humanidad. La MAPU, la Tierra va a sobrevivir, ¿cierto? Somos nosotros como humanidad los que estamos en riesgo de extinguirnos. Y eso es una realidad. Y independiente de todos los factores, hay que avanzar. Bueno, voy a exponer, quisiera contar un poco la estrategia de desarrollo regional. No sé si puedo pasar a la otra. Gracias. Tenemos una estrategia de desarrollo regional que fue recientemente vigente, ¿cierto? Recién en este verano de este año es vigente esta nueva estrategia de desarrollo regional, la cual sirve de guía para todos los proyectos, para todas las iniciativas que se estén desarrollando a nivel regional. La idea es que todos los proyectos que se sometan a evaluación ambiental miren esta estrategia y busquen adecuar estos proyectos, estas iniciativas a la estrategia de desarrollo regional. Entonces, que les invito a todos y a todas a que puedan ingresar al Google y colocar Estrategia de Desarrollo Regional y van a poder acceder a toda la estrategia, está disponible en Internet, ¿ok? Entonces, esta estrategia tiene una visión para la región al año 2030 y esta visión es la siguiente y la voy a leer. Dice, la región de los lagos al 2030 se espera que alcance un desarrollo sustentable, favoreciendo una mejor integración social, cultural, económica y ambiental en los ámbitos urbano y rural. A su vez, se apuesta para consolidar un liderazgo en la macrozona suraustral, sostener un sistema económico productivo competitivo con una mayor diversificación y valor agregado, considerando la imperiosa necesidad de un ordenamiento territorial y planificación urbana que responda al desafío de la adaptación al cambio climático, protegiendo su patrimonio natural y cultural. Y esta estrategia define 7 lineamientos, que son el bienestar socioterritorial, la cohesión e identidad sociocultural, la competencia regional sustentable, la movilidad y conectividad sustentable e inclusiva, capital humano calificado, gobernanza regional y local, ordenamiento territorial sustentable y resiliente, y la participación ciudadana activa. La siguiente, por favor. Todos estos lineamientos se unifican a través de 5 objetivos transversales, que son derecho humano, descentralización, inter y multiculturalidad, equidad de género y, por supuesto, cambio climático. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos ahora a contar un poco de las iniciativas recientes que estamos trabajando desde el gobierno regional para lograr estos objetivos transversales y también estos lineamientos estratégicos que define esta reciente estrategia regional aprobada recién, ya vigente en el verano de este año, que esperamos cumplir al 2030 todos estos objetivos. Bueno, el primero es la anterior, por favor. Lo que contaba aquí el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el consejero Francisco, ¿cierto? Recientemente, este martes se firmó el convenio con esta ONG, que es la ONG FIMA. Esta ONG está trabajando, apoyando diversas comunidades territoriales ancestrales para proteger justamente el patrimonio natural y cultural en diversos sectores de Chile. Y ellos nos ofrecieron a nosotros como gobierno regional poder ser parte de un programa muy innovador, que nunca antes se ha hecho en Chile, pero sí se está haciendo en Francia, en Alemania, en Dinamarca y en otros países, que es la democracia climática, que las acciones sean tomadas de forma consultada. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, se firmó, ¿cierto? Estos son recursos que vienen desde internacionales, que los ganó en este caso la ONG FIMA, y ellos nos ofrecieron a nosotros como gobierno regional ser parte de este programa piloto, porque nunca antes en Chile se había hecho. Y eso demuestra un poco lo desactualizados que estamos como país, pero ya existe una voluntad de querer avanzar.
Y para poder aplicar este plan, estas asambleas climáticas se van a desarrollar, la estamos diseñando todavía, pero se van a implementar el próximo año, más o menos en marzo, y se van a hacer asambleas climáticas a nivel provincial. Ahí se les va a llegar la información de forma oportuna para que puedan participar y decir, miren, acá en San Juan de la Costa nos preocupa esto y esto y esto. Acá en Chiloé nos estamos quedando sin agua por esto y esto y esto, porque las problemáticas ambientales son diferentes en cada provincia, en cada comuna, en cada sector. Somos una región muy amplia, tenemos la isla, tenemos Palena, tenemos las zonas urbanas y en todas las zonas tenemos diferentes problemáticas. Entonces, este programa recientemente firmado se va a aplicar ya en marzo del próximo año y ahí ustedes van a poder participar y decir, nosotros queremos que esto es lo urgente y que en mi comuna, en mi sector se priorice esto para poder mitigar y compensar el cambio climático. ¿Ya? Así que ese es un programa como la noticia que les queríamos contar. Vamos por la siguiente, por favor. Bueno, hoy día justamente vengo de la primera sesión del Comité Regional de Cambio Climático, que esto tiene que, todas las regiones de Chile tienen que tener un Comité Regional de Cambio Climático. Esto viene mandatado por la ley 21.455, que es la ley de cambio climático, ¿ya? Y somos una de las primeras regiones del país, de hecho son solamente 4 las que tienen un plan de acción regional de cambio climático. Este plan de acción regional de cambio climático igual está disponible en internet. Ustedes googlean plan de acción regional de cambio climático y van a encontrar la versión borrador. Esta versión prontamente se va a tener la versión definitiva porque se hizo un proceso de consulta ciudadana en enero, febrero, marzo de este año, a las cuales hicieron varios talleres. La Seremi de Medio Ambiente estuvo ahí como Secretaría Técnica haciendo estos talleres para poder observar este plan de acción regional de cambio climático. Entonces esperemos contar ya pronto con el documento final, incorporando estas 88 observaciones que se recibieron del plan de acción regional de cambio climático. Pero por mientras pueden revisar el que está disponible en internet también. Y bueno, la ley marco de cambio climático no solo mandata a las regiones a tener un comité regional de cambio climático y un plan de acción regional de cambio climático, sino que también mandata a los municipios. Cada municipio de aquí al 24 de, no recuerdo la fecha exacta, pero son 3 años a contar de la liberación de esta ley. La ley marco de cambio climático se liberó, se aprobó, se promulgó, se publicó, ¿cierto?, recién este año. Entonces no van más allá de 4 meses de vigencia de esta ley. Después de publicada la ley, cada municipio cuenta con 3 años como fecha máxima para poder tener su plan de acción comunal de cambio climático. Entonces, para que estén ahí atentos a los municipios y empiecen a consultar cómo va el plan de acción comunal de cambio climático, queremos ser parte de la formulación de este plan comunal de cambio climático porque están en todo el derecho de ser parte de esto, ¿cierto? Así que para que sepan de que esto se viene y tiene que hacerse sí o sí porque viene mandatado por una ley, ¿ok? Y bueno, la idea es que este plan de acción comunal, que cada comuna tenga este plan de acción comunal, se comunique también con el plan de acción regional de cambio climático para que ya podamos, esto no quita que ya hagamos cosas en temas de mitigación y compensación del cambio climático, sino que esto va a venir a ordenar ya, pero podemos seguir avanzando mientras hacemos el plan. No significa que en 3 años recién los municipios van a empezar a hacer algo. Ya lo están haciendo muchos municipios, solo que esto viene como a ordenar las acciones, a poner los objetivos concretos con lineamientos y con actividades concretas. Ese es el objetivo de la ley marco de cambio climático. Y bueno, se reactivó el comité regional, como les digo, hoy día recién en la mañana tuvimos el comité regional de cambio climático y ahí cada servicio Seremi estuvo exponiendo los avances en mitigación y compensación, la cual está disponible en la página de Facebook del gobierno regional. Si ustedes quieren ver cómo fue esto, se dirigen a la página de Facebook del gobierno regional y van a ver toda la transmisión en vivo de lo que sucedió hoy día. Gracias. La próxima. Bueno, también el espíritu de este gobierno regional también es generar políticas locales en marco de la descentralización. Y en esa línea se está ya liberando una consultoría para el diseño y elaboración de una política regional, algo nunca antes visto, por lo menos en esta región, una política regional de sostenibilidad hídrica.
porque siempre hay políticas, estrategias a niveles nacionales, pero ahora se está apuntando hacia una estrategia, a una política hídrica a nivel de región. ¿Y qué busca esto? Formular una política, ¿cierto?, para la sostenibilidad hídrica del 2023 al 2033, que permita orientar, planificar y gestionar la inversión y los diversos esfuerzos públicos y privados para dar sustentabilidad hídrica al consumo humano, actividades productivas y manejo de los ecosistemas de la región en el corto, mediano y largo plazo. Esto está todavía en consultoría, se espera ya que a finales del otro año se tenga ya esta política a disposición y que esto permita orientar todas las acciones a nivel regional. La próxima, por favor. También tenemos algunas instancias de coordinación público-privada que no existían antes y que son bastante necesarias e innovadoras. Tenemos el Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, donde se juntaron a actores públicos y privados de los 8 grandes rubros económicos que tenemos en la región, como es la ganadería, la agricultura, la salmonicultura, la silvicultura, la construcción, el turismo, la mitilicultura y la marítimo-naviera. Se han hecho aproximadamente 5 reuniones, 5 mesas por cada una de estas áreas, donde se levantaron brechas, ¿ya? Y cada actor público-privado levantó brechas y se comprometieron de forma voluntaria a este pacto por una región sostenible e inclusiva. Así que prontamente vamos a tener noticias respecto a los compromisos. La idea es que cada rubro público y privado se comprometan a ciertas a ciertas acciones levantadas debido a los desafíos que se levantaron, a las brechas. Y prontamente se va a hacer la firma de los compromisos. O sea, ir más allá de lo que pide la ley y tal vez regular algunas cosas que tienen que ser reguladas porque es por ley. O sea, y se conversaron muchos temas muy interesantes en esta mesa. Es un compromiso voluntario que está buscando ir más allá de lo que ya está vigente, ir apuntando hacia la sostenibilidad. La próxima, por favor. Bueno, ahí es una noticia, pero en marco del Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, el 18 de octubre se hizo también una actividad junto con el programa de Territorio Circular, donde se buscó justamente que las empresas pudieran habilitar una hoja de ruta para el 2040 también. Se están vinculando hartas iniciativas a nivel central, a nivel local, para poder apuntar todos hacia lo que dice la Estrategia Regional de Desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, también el gobierno regional está apoyando la mantención de la reserva de la biosfera de los bosques templados lluviosos de los Andes australes. Esta reserva de la biosfera estaba en riesgo de quitar la figura por la UNESCO. Y bueno, se enlazó el gobierno regional de los lagos con el gobierno regional de los ríos para poder mantener esta figura de conservación, porque hoy sabemos que una herramienta muy potente para poder mantener los bosques es justamente decretar como santuario de naturaleza, como sitio protegido, como humedales urbanos que estén con una protección oficial declarada. Porque cuando no está declarado es difícil poder solicitar consulta ciudadana, consulta indígena. Cuando tenemos una figura de conservación, eso nos permite apuntar. ¿Y por qué es importante proteger los bosques? Porque los bosques son los que regulan la temperatura, son nuestras reservas de agua, son nuestras reservas de oxígeno, y es muy importante mantener. No solo tenemos que disminuir nuestros gases de efecto invernadero para solucionar el tema del cambio climático, sino que también tenemos que conservar la naturaleza. Ambos son importantes. Y bueno, actualmente se está trabajando con CONAF también y el Gobierno Regional de los Ríos para poder mantener esta reserva de la biosfera y no perderla, porque ha costado muchísimo mantenerla. Eso, la siguiente, por favor. Bueno, también se está potenciando una política de internacionalización desde el Gobierno Regional. Esto está muy nuevo en proyecto de construcción desde la División de Planificación y Desarrollo. El objetivo de esta política es poder reunir a todas aquellas instituciones públicas, privadas, académicas, de la sociedad civil que comparten un desafío de generar acciones de intercambio, asistencia y cooperación internacional para el desarrollo, que busca promover y fortalecer las áreas de desarrollo económico, productivo, social, cultural, patrimonial. En ese contexto se plantea desarrollar
turismo patrimonial y étnico que permita visibilizar las costumbres, gastronomía, cultura y otros de los pueblos originarios de la región. Y eso está en proceso de construcción todavía. No estoy viendo yo directamente esta política, pero sí estamos aportando para que todo lo que se genere desde ahí sea lo mejor para la región. Y creo que eso... falta la iniciativa de inversión. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, los FRIL son un programa que se lleva desarrollando desde hace muchos años en el gobierno regional, pero ahora hay un FRIL especial. Este FRIL especial busca financiar iniciativas relacionadas directamente con actividades de compensación y mitigación del cambio climático. Y se han construido puntos limpios y centros de acopio en diversos sectores de la región, sobre todo en zonas de rezago, que son las islas, los lugares más alejados de las ciudades. También infraestructura para el aprovechamiento de aguas lluvias, el mejoramiento de canchas y plazas, pero de forma sustentable, que incluyan paneles solares, que incluyan aislación térmica para mayor eficiencia energética. También la construcción de emprendimientos de agroecológico y ecoturismo rural, la instalación de sistemas fotovoltaicos en sectores insulares y continentales, la construcción y reparación de paraderos urbanos sustentables y también la construcción de puntos limpios. La siguiente, por favor. Las zonas de rezago. Las zonas de rezago que yo le contaba son las islas menores de la comuna de Calbuco, Kemchi, Quinchao, Keilen y Quellón, y también las comunas de Puqueldón. Acá también se ha trabajado fuertemente en diversas instancias financiados por estos fondos del gobierno regional, donde tenemos estudio y caracterización de la gestión de los residuos sólidos, programa para el desarrollo sustentable y comercialización de papa nativa, ajo chilote en zonas de rezago, programa para la restauración y reforestación del bosque nativo en zonas de rezago, estudio y análisis de APR para identificar fuentes alternativas de abastecimiento de aguas lluvias. Hay un tema muy, como comentaba aquí la autoridad ancestral, el tema agua en Chiloé es muy complejo, ya no está quedando agua subterránea y está complejo el tema porque justamente la deforestación. Si no hay bosque nativo, no hay recarga de acuíferos, si no hay pomponales, no hay recarga de acuíferos, el agua no se infiltra a las capas subterráneas, por eso es tan importante reforestar y cuidar, por supuesto, los humedales, los pomponales. Es clave si queremos tener agua en la isla. Y también un programa de educación ambiental. La educación ambiental, gran parte del problema que tenemos hoy en día también es porque no hay educación ambiental. La mayoría de las personas todavía no sabe bien por qué los humedales son tan importantes o por qué es importante reforestar o cuidar los bosques nativos. Y bueno, educación ambiental también para el reciclaje y la valoración y el manejo sustentable de los residuos domiciliarios. La siguiente, por favor. También tenemos una línea, un fondo concursable que todos los años se abre, que es el FNDR 7%, a los cuales organizaciones sociales, comunidades indígenas, asociaciones indígenas pueden postular a estos fondos concursables todos los años. Y tenemos una línea de medio ambiente, que el próximo año también se va a abrir ahí, estoy adelantando un poco de cosas, pero se está buscando que se abra una línea de cambio climático o al menos complementar las que ya existen con el cambio climático. Y bueno, el año 2021 se financiaron 79 proyectos y este año se aumentó, y esto es un reflejo igual de que hay más organizaciones preocupadas por el tema ambiental. Este año se financiaron 126 proyectos a lo largo de toda la región en educación ambiental, en construcción de puntos limpios, en instancias de reforestación, etcétera. Son muchos los proyectos y todos se están desarrollando en este año. La siguiente. Bueno, la unidad de residuos sólidos, que es parte, ¿cierto?, de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, está trabajando fuertemente en la gestión de residuos. Es un problema porque, sí, en Chiloé existen vertederos, no existen rellenos sanitarios. Ya los rellenos sanitarios funcionan diferente a los vertederos porque los rellenos vienen a como ordenar la basura y no simplemente tirarla y contaminar los acuíferos, porque cuando tenemos un vertedero se tira la basura y no se trata la basura. En cambio, los rellenos sanitarios hay un tratamiento más controlado de la basura, aunque la idea es que la basura no exista. Y por eso la unidad de residuos sólidos está apoyando fuertemente a ciertos municipios que están motivados para generar plantas de compostaje para evitar, todos, no sé si saben, pero cuando botamos los residuos orgánicos
a nuestra basura, eso se va a un vertedero, a un relleno. Eso se descompone posteriormente en este vertedero o en este relleno y eso libera gases de efecto invernadero, libera metano, y el metano es 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono que liberan los autos. Entonces es un problema. Nosotros también podemos desde ya en nuestras casas disminuir nuestra emisión de gases de efecto invernadero haciendo compostaje, que es una práctica ancestral, es volver a la ancestralidad. Y se está trabajando fuertemente, esperemos pronto ya tener aprobaciones para poder tener ya estas plantas de compostaje y poder hacer retiro diferenciado, no solamente retirar todo junto, sino que retirar lo orgánico por un lado y retirar lo no orgánico por otro lado. ¿Ya? Y entonces, bueno, el compostaje, el reciclaje y viendo la posibilidad de instalar rellenos sanitarios y no seguir potenciando los vertederos, porque no es lo mismo. ¿Ya? Hay que saber que no es lo mismo un vertedero que un relleno. Pero la idea es los CTI, que son los Centros de Tratamiento Integrado de Residuos. O sea, apuntar a que no exista la basura y que podamos finalmente tratar los residuos como lo que son para valorizarlos. Con los residuos orgánicos hacemos compostaje, con los residuos plásticos los reciclamos e intentar disminuir la basura a lo mínimo. ¿Okay? Eso es un poquito la idea. Bueno, también como gobierno regional estamos participando en diversas mesas, comités que se están dando en diversos servicios públicos. Tenemos el Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde, que todavía está en piloto. Esto todavía no se ha, si bien el gobierno a nivel central está fomentando el hidrógeno verde, aún tenemos que ver en región, qué pasa en la región. ¿El hidrógeno verde es factible acá? Sí, no, hay que verlo, hay que evaluarlo. Esos temas no se pueden simplemente traer así. Entonces, por eso existe un comité para poder ver estos temas y evaluarlos con toda la pertinencia a nivel regional y cómo se compatibiliza eso con la estrategia regional de desarrollo. También estamos en el Comité Regional de Cambio Climático, donde el gobernador es el presidente de este Comité Regional de Cambio Climático, que fue mandatado por la Ley Marco de Cambio Climático, y también participamos en algunas instancias del Comité Regional de Construcción Sostenible, que es liderado por la Seremía de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Y este comité están pasando hartos temas ahí por el tema de los humedales urbanos, ¿ya? Entonces es un desafío. Y hay que abordarlo, porque así hay que abordar estos desafíos. Y nosotros como gobierno regional somos parte de este comité regional de construcción sostenible para poder estar ahí y buscando soluciones a estos problemas, tanto para la demanda habitacional como para la protección y conservación efectiva de los humedales urbanos, de los que están decretados y de los que están por decretarse, que aún hay muchos que están esperando ser decretados. Y hay otros que están judicializados también. Entonces es un gran desafío. Y también estamos el gobierno regional, ¿cierto? Lleva lo que es la Comisión Regional de Uso y Borde Costero también. Okay, la próxima, también participamos en todas las mesas de humedales, que son lideradas desde la Seremía de Medio Ambiente, y tenemos la mesa de humedales provincial de Yanquihue, la mesa de Chiloé, la mesa de Osorno, y también la mesa hídrica, que prontamente esperamos reactivar también para trabajarla junto con esta política de desarrollo hídrico sustentable que estamos también potenciando desde el gobierno regional. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Bueno, nosotros vinimos para acá también para escuchar las demandas sentidas y para participar, porque llevamos una historia como Ministerio de Energía trabajando con los pueblos originarios, y por eso voy a comentar
las estrategias que estamos desarrollando también en el periodo de llegada de nuestro gobierno, con otra mirada que tiene que ver también con una mayor participación y poder entregar las herramientas también a las comunidades y al sistema público para poder hacer mejores políticas que tengan bajadas en las comunidades. Bueno, mi nombre es Liliana Alarcón, soy Seremi Energía. Llevo 7 años trabajando en el Ministerio de Energía, soy de Islaguar, que es la comuna de Calbuco. Mi sector donde nací se llama Quetrolauquén, lugar de Quetros. Lugar de Quetros, del Quetrolauquén, Islaguar. Estudié en Valparaíso, después de eso trabajé en eficiencia energética y energías renovables en el Ministerio de Energía desde el 2015. Así que ahora vuelvo a mi tierra y estoy muy contenta de poder estar liderando este proyecto también de un gobierno ecologista. Yo no tuve luz eléctrica, así rellenando, no tuve luz eléctrica cuando pequeña. Así que también es una inspiración la posibilidad de impactar a nuestras comunidades con un desarrollo justo, sin lugar a dudas. Sí, sí. Parece que no. A ver, sí, es... Ahí está más colorido. Bueno, como les comentaba, nosotros tenemos una política importante relacionada como políticas de largo plazo. El 2014 se desarrolló un proceso importante de política energética a largo plazo. ¿Sí? Una más. Entonces lo que desarrollamos fue desde el 2014 y con un compromiso que cada 5 años se iba a actualizar. Y por ende nosotros tenemos una política nacional que visualiza que al 2050 tenemos que transitar a una transición a carbono neutralidad 2050. A partir de eso nosotros desarrollamos diferentes acciones y uno de los capítulos de esta política tiene que ver con un capítulo indígena donde voy a presentar y desarrollamos diferentes temáticas que actualmente llevamos alrededor de 100 acciones concretas que hemos desarrollado con comunidades. Posterior a eso, hicimos un barrido en los primeros meses de abril, marzo, para establecer nuestro programa de gobierno en una agenda que es la Agenda de Energía 22-26, está publicada y que efectivamente ahí nos establecemos ciertas prioridades. Estas prioridades también tienen una bajada regional, porque lo fundamental para nosotros es poder establecer cuáles son
las prioridades de nuestros sectores, evidentemente, porque cuando llegamos existían y existen muchos conflictos ambientales y que tienen que ver con energía. Nosotros somos el 78%, el sector energía, de los gases de efecto invernadero que se producen. Por ende, nuestra labor evidentemente tiene que ser de poder entregar insumos para hacer políticas más correctas, porque la aceleración tiene grandes desafíos y puede impactar de ciertas maneras si nosotros no nos hacemos cargo. Bueno, quizás. Ahora sí. Y para eso les quería comentar que nuestra región, los lagos y la región de Magallanes van a ser las prioridades para poder establecer un plan estratégico regional. Efectivamente, nosotros vislumbramos ciertas necesidades urgentes que tienen que ver con aislación, con calefacción, con ordenamiento territorial también. Entonces, en definitiva, nosotros estamos mandatados y vamos a tener los recursos para poder desarrollar un plan participativo que va a ser el Plan Estratégico Energético Regional de los Lagos. Y por eso vamos en directa sintonía también en, por ejemplo, el plan hídrico que está desarrollando y va a desarrollar el gobierno regional y el Consejo Regional. Y también tenemos estrategias energéticas locales donde con los municipios establecemos ciertas prioridades, mesas de trabajo relacionadas a cuáles son las necesidades energéticas regionales y locales. ¿Sí? Y bueno, la Agenda de Energía estableció ciertas prioridades que tienen que ver con descentralización, tienen que ver con feminismo, tienen que ver con transición justa y enfoque de derechos también, descentralización, eficiencia energética, porque sabemos, y bueno, eso se nos ha perdido un poco en estos años, de que la energía más limpia, más sustentable es la que no se utiliza. Entonces, evidentemente tenemos que establecer un marco relacionado a eficiencia energética y educación y formación sin lugar a dudas. Y bueno, los anexos regionales, como comentaba, los estamos desarrollando en este momento y tiene que ver principalmente con 4 cosas que tienen relacionadas a calefacción, leña y combustibles, infraestructura sostenible, claramente ordenamiento territorial. Estamos estableciendo mesas con los municipios para revisar temas de, por ejemplo, generación de proyectos, acompañamiento a proyectos y a las comunidades, plan estratégico energético regional, que como les había comentado, común energética que desarrollamos con los municipios. Y toda la línea que también es la línea madre del Ministerio de Energía, es que nosotros en la región de los lagos tenemos la mayor brecha de viviendas, de familias que no tienen acceso a la energía, son alrededor de 3.000 y estamos actualizando ese mapa de vulnerabilidad, como lo queremos llamar, estamos visualizando lo relacionado a pobreza energética, que es un tema que estamos abordando. Y los programas de eficiencia energética, renovables y educación, que también les voy a comentar en ciertos momentos, que tiene también una bajada y unas bonificaciones a los pueblos originarios. Bueno, les había comentado lo relacionado al capítulo indígena. Efectivamente, nosotros hemos trabajado fuertemente con las comunidades hace bastante tiempo y lo relevante para nosotros era
además del proceso participativo de esta actualización de la política energética a largo plazo, cómo incorporamos, cómo hacemos carne la visión, los intereses, la cultura que los pueblos indígenas tienen en materia energética, sobre autoconsumo, relacionado a también ser partícipes del desarrollo y las posibilidades que tiene la energía de llegar a las localidades que muchas veces se conectan, lugares más alejados, más vulnerables, requieren también, hacemos la conexión que muchas veces están comunidades indígenas en eso. Y por eso, bueno, les voy a comentar los ejes, pero cada eje tiene un diferente diagnóstico. Hay una síntesis del proceso de participativo, visión y lineamiento, que posterior a les voy a comentar. El resultado, y estas son las líneas de trabajo, y cada línea tenemos acciones que hemos desarrollado, son 5 que tiene que ver con desarrollo energético garantizado, con respeto a los pueblos indígenas, acceso equitativo de la población indígena a servicios energéticos, eficiencia energética y pueblos indígenas, educación y cultura energética, fomento a la generación por parte de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos varios proyectos que hemos desarrollado, pilotos, y también un fuerte incentivo en este periodo en poder incorporar escuelas interculturales para poder mejorar envolvente térmica, calefacción. Tenemos convenios con San Juan de la Costa y les voy a ir comentando algunos proyectos emblemáticos que tenemos. Bueno, los antecedentes generales relacionados a se han visualizado en este capítulo indígena es que tenemos presencia en la región de los lagos de 344 comunidades. Este es es del 2017. Y el acceso, por ejemplo, a energía eléctrica, que población rural, indígena y no indígena, efectivamente tenemos una relación que tenemos que avanzar fuertemente en eso. Y bueno, esto también se traduce se enmarca en el ejercicio del convenio de la OIT, que consagra en su artículo 7, número 1, que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional, susceptibles de afectarles directamente. Bueno, desarrollamos este comité consultivo de energía, donde estuvo el director nacional de la CONADI y comunidades para poder desarrollar este capítulo que ha sido el cimiento para que posterior a esto nosotros podamos establecer todas las políticas que hemos desarrollado y ahora la agenda de energía. Y las conclusiones o los criterios más relevantes que salieron y que son nuestros pilares es que exista un acceso universal y equitativo a la energía de calidad, con énfasis en los grupos vulnerables y que reduzcan la pobreza energética, inclusión energética y desarrollo local. El desarrollo energético propende a una relación armónica con el desarrollo local, mecanismos de participación de elaboración de políticas
infraestructura energética y calidad de vida, cultura y educación, y energía y comunidades indígenas. Y bueno, en cierto resumen les voy a comentar algunos proyectos que hemos desarrollado, pero existen más de 100 medidas, 100 acciones específicas que se han desarrollado, y nosotros tenemos también resultados anuales para que sepan todos los proyectos que hemos desarrollado en los 10 pueblos originarios reconocidos. El Ministerio de Energía ha sido pionero en poder establecer estos procesos de diálogo y de participación. Existen diferentes problemáticas que hemos desarrollado actualmente, por ejemplo, como les comentaba, los proyectos de escuelas. También hemos tenido relacionados a generación distribuida, la generación de, por ejemplo, comunidades como la Afquenmapu en San Juan de la Costa, donde se permite ahorrar el consumo a través de paneles fotovoltaicos que pertenecen y están conectados a la red. Y desde desarrollo energético hasta formación educativa. Y todos nuestros programas, la mayoría de nuestros programas tienen bonificación y como Ponle Energía a tu Pyme, Fondo de Acceso a la Energía, sello de calidad de leña. Tenemos un fondo que se llama Está Buena tu Leña Seca, que estamos haciendo las adecuaciones pertinentes para poder establecer y para que existan, que las comunidades indígenas puedan postular. Estamos haciendo las adecuaciones pertinentes, ya vamos a comunicar en todos los espacios. Y bueno, les quería comentar esto, nosotros estamos abiertos y el capítulo es nuestra guía. Además de eso existe una guía de estándares de participación que nosotros desarrollamos para proyectos energéticos, desarrollamos, sociabilizamos con las empresas. Para nosotros es relevante poder tener estos marcos porque efectivamente con la oposición o la aprobación es fundamental para nosotros que los proyectos lleguen a los territorios y sean buenos vecinos. Por eso nosotros somos una entidad que estamos acompañando tanto a las comunidades como a los proyectos y por ende establecemos líneas, acciones que tengan que ver, por ejemplo, con la guía de estándares de participación. Y sin lugar a dudas, estamos escuchando y pudiendo hacer acciones para poder, por ejemplo, con el Plan Estratégico Energético Regional, ver qué queremos como región. Así que ese... Así. Ya. Bueno, agradecer la presencia aquí del Consejo Regional, de la Seremía, ¿verdad? Es importante también conocer la mirada que tienen desde la institucionalidad respecto de las políticas que se implementan y teniendo también, bueno, como mencionaba, la consideración también y la participación, incidencia de los pueblos originarios, ¿verdad? A partir de las problemáticas que hemos abordado en estas 2 jornadas es necesario hacer este enlace, ¿no? Exigir también, ¿no? Sabemos que tenemos derecho a hacerlo, esto no es un favor, el que no hacen los estados, ¿verdad? Es un deber. Así que muchas gracias por la exposición de hoy día, con esto acaba esta mesa, y bueno, estamos llegando ya al final de esta primera conferencia de desarrollo energético local, gestión, sostenibilidad y pueblos originarios, ¿verdad? Que partimos ayer con grandes expositores y hoy día lo continuamos. Y bueno, como nosotros, al menos desde la Fundación Colectivo EPEU, también nos dedicamos al arte, a la cultura. Hemos traído también a el Cantufe, un chico muy joven que vive en Santiago,
que hace música en mapuche, en mapuzungún también, música fusión, y lo quiero hacer pasar acá a Milamien Christopher Trollillo, con su nombre artístico es Quetrafe, ¿verdad? Sabemos que Quetrafe significa la persona que ara la tierra, el mapu, ¿verdad? Entonces, muy contenta de poder tener aquí a Lamien. Yo también soy de Santiago, somos hijos e hijas de la gente que tuvo que salir de sus lugares de origen, asentarse en las grandes ciudades para buscar mejores condiciones de vida, para salir de la pobreza, para salir de la reducción. Y así que me enorgullece mucho presentar aquí a quienes yo sé que desde su kimón, desde también lo que han cultivado, no olvidan su identidad y también la incorporan, también como un modo de poder enseñar, de poder educar. Además, aquí en Lamien tengo entendido que es profesor, Quimartuchefe, así que con mayor razón tiene mucho que decir a través de su cantún y de su creación. Ya, Lamien. Felei, aló. Uno, dos, tres, sí. O se escucha fuerte. ¿La guitarra se escucha? Mari compuché, pulamien, pupapay, pulonco, puenoi, inchetá Christopher Coyo Piñén. Quiero agradecerle esta invitación aquí a este espacio tan importante, ¿verdad?, de diálogos, de temas tan contingentes, tan necesarios para el cuidado y la protección de nuestra tierra, nuestros ríos. Vine aquí a entregarles un poco de ulcantún, de música, para poder armonizar, para poder verbalizar de alguna forma las palabras, ¿verdad?, los diferentes puntos de vista en relación a los territorios que habitamos. Hoy día, por ejemplo, ante eso, ante la defensa de una tierra usurpada, explotada, en diferentes partes del mundo, ¿verdad?, específicamente en todo lo que es Hualmapu, por allá unas ñañas que están siendo hoy día prisioneras por tal lucha, allá en Polmapu una machi llamada Betania,
Colhuán, ¿verdad? En Furiloche, aquí muy cerca de donde estamos. Esta canción viene de allá. Canfelelay. Como dijeron por ahí delante, la lucha quizás más pertinente es con el agua, un recurso entre comillas natural que ha sido explotado y sigue siendo. A mi ancho río, la
folclore, entiende aquello. Somos nación, no tu folclore, entiende aquello. Que allá en el sur, Valdés, Lemún y Catrileo. Y yo lo escucho y yo lo veo. Son luz de noche de nuestro cielo. Ya, 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 ya. Marichihueu. Hay gente que ha sido desarraigada de esta tierra por la defensa de la tierra, ¿verdad? Dicho eso, hay que tener memoria, no hay que olvidar a aquellas personas que han luchado por estas tierras, ¿no? Hablamos de las ñeñas Quintremán, por ejemplo, ¿verdad? Personas que con un amor propio hacia la tierra han puesto su vida, ¿no? Y el Estado, quizás la militarización constante, ha dado guerra, ha dado una batalla constante a esas personas que hoy día son consideradas Weichafe, ¿verdad? Y la lista es bien amplia y triste, ¿sí? Macarena Valdés, Pablo Marchán, Camilo Catrillanca, entre muchas y muchos. Así que agradezco, por ejemplo, acá la presencia de las ñañas, por ejemplo, ahí que son de la Junjibía, que estaban detrás, ¿verdad? Lo importante quizás que es sembrar esta semillita a las personas que vienen detrás de nosotros, detrás de nosotras, ¿verdad? Para que las cosas cambien un poco, ¿no? No siempre, no han pasado más de 30 años quizás explotando la tierra, ¿verdad? Con forestales, con hidroeléctricas en diferentes lados y digámoslo, seamos francos con nosotros mismos, hemos tapado el sol ahí con un dedo, ¿verdad? Haciéndonos los lesos y los tontos. Así que es bueno tener estas instancias para poder, quizás de la mano de aquellas profesoras, aquellos profesores que le enseñan a los más pichiquiché, a los más niños, a cuidar la tierra en cosas tan mínimas como el reciclaje, el compost, ¿verdad? La defensa del agua. Y bueno, dicho esto también, lo digo también como profesor, ¿no? La importancia que es educar a nuestros niños en relación a esto. Y como dijo el poeta, un gran poeta llamado Leonel Yelaf, en uno de sus libros decía él, se ha despertado el ave de mi corazón. Al final se despertó aquí dentro, que me hace tener contacto con la tierra, ¿verdad? No porque alguien me lo dice, sino porque yo tengo entendido que detrás de ese árbol también hay un ñen, hay un dueño, hay un ser que también es parte de mí. ¿Feley? Así que no caigan las trampas extractivistas. Cuando se despierta el ave que llevamos dentro, el viento es quien susurra y nos lleva a volar. En las nubes voy viajando y ni un pinche me vuelvo canto antiguo que es mi lengua ancestral.
Quizás esa es una vía, ¿no? La educación misma, apelar a la sensibilidad, ¿no? Más que a la razón. Muchas veces creemos que escrito algo, ¿no? Como una especie de consejo, que no es malo, ¿no? Pero es lindo fomentar ese pensamiento con la acción misma, ¿no? Y bien lo saben aquellos que han sido nosotros mismos herencia de ese pensamiento en cuanto a nuestro pueblo, nuestra nación mapuche, que su mismo nombre lo dice, ¿no? Gente de la tierra, ¿no? Es imposible desarraigarse de eso, ¿no? Podemos ser mapu, ¿verdad? También podemos ser che. Hay mucha gente que es che por ahí, que es gente que tiene muchos valores lindos, pero le falta mapu, ¿no? Le falta la defensa de la tierra, así viceversa. Mucha gente también que actúa de una forma defendiendo la tierra, pero hay carencia de valores que también complementan esto, ¿no? Individualmente y colectivamente. Y lo digo desde mi postura como músico, como profesor, como usted me quiera llamar, de una herencia que viene de nuestros cuifi, queché, nuestra gente antigua, que sabe muy bien lo que significa estar por el lado de la tierra, ¿verdad? Con esta canción me quiero despedir, compuché, agradecer la invitación al colectivo EPEU, agradecer la invitación aquí a ustedes también, por la atención, sobre todo de la escucha ahí de sus oídos y sus corazones. Un cantufe llamado Armando Nahuelpan, que ya partió hace unos meses nada más, dejó una herencia muy linda en su música. No hay mucho reconocimiento, tal vez, pero aquí estamos nosotros dándole esa importancia a la palabra y a sus canciones. Quizás, como alguien dijo por ahí, la ternura de los pueblos es lo que puede quizás lograr cambiar muchas cosas, ¿no? Como una canción, ¿no? Come poyenga, ulchazo monga, yutulun, ni huesha konangien, ni huesha konangien. Poyene que an, pitufina, rumel mongen rumel mongen
Fey. Así diría Chachita. Ya. Mañomo Boyin, Compuche, Alcutumun, Tufache, el Cantún, Tufache Sumum. Muchas gracias por esta invitación y escuchar estas palabras y este canto. Que tengan un buen retorno. Chaltu ñaña. Fele y ya Pulamien, agradecemos la asistencia de todos ustedes a esta primera conferencia de desarrollo energético. Agradecer a la Fundación Colectivo EPEU, agradecer la presencia también del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, y bueno, a todos los el Consejo Regional, ¿verdad? También a todos quienes hicieron posible esta jornada, ¿verdad? Muy nutritiva, ¿verdad? Nos vamos con muchos desafíos, ¿verdad? Pero también nos vamos con mucho Nehuen. Agradecer también a los lamien que vinieron de diversos territorios hasta acá, vinieron a acompañarnos. Sabemos que muchos tuvieron que viajar para estar acá, así que solamente agradecer y esperamos también generar otra instancia, otras jornadas, otras reflexiones, ¿verdad? Para ver cuánto hemos avanzado, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Así que, Fente Pui, Pulamien, Peumañeta, ¿cómo le caimón? ¿Ah? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere decir algo, Lamien? ¿Puede venir? Aquí el micrófono para no moverlo. Dale. Bueno, disculpen, a veces quiero opinar y no me quiero quedar atragantado. Bueno, mi nombre es Marcelo Cheuquián, yo soy de San Juan de la Costa, dirigente también del territorio provincial, participo en varias mesas, por lo tanto aquí veo a varios dirigentes también, somos hartos conocidos. La verdad es que quería más bien retomar no lo voy a aburrir mucho, lo voy a hacer bien rapidito, ¿ya? Pero a los que no vinieron ayer, por ejemplo, a mí me gusta tomar apuntes y reflexionar sobre aquello. Ayer en la conferencia, por ejemplo, y aquí haciéndole hincapié al letrero que dice gestión de sostenibilidad y en la parte superior desarrollo energético local. Yo quisiera llevar que eso lo reflexionemos más allá de lo que está escrito y que suena bonito, lo llevemos a reflexión en cada uno de los territorios en que vivimos. Porque a veces los discursos suenan bonitos y yo aquí quiero rescatar, por ejemplo, lo del cambio climático. Hoy día el cambio climático suena muy superficial, creo yo, desde mi punto de vista. Creo que hoy día estamos avanzando hacia una crisis climática. Creo que hay que ir moviendo conceptos, como también lo indicaba doña Claudia Fuentes. Decía, hay que construir conceptos, pero también hay otros que hay que abolirlas. ¿Ya? Abolir, por ejemplo, como la dependencia del Estado, los subsidios, los bonos, son muchos atractivos que sin duda nos hacen caer. Nuestra cordillera, nuestra gente, caemos fácil. Pero también se dice, y hay estudios que indican, la pila o las baterías, ¿cuánta agua contaminan? ¿Cuántos cientos o miles de litros? Yo me pregunto, porque los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, se almacenan la energía en batería. Y yo sé que duran entre 8, 10, 12 años. ¿Y después qué? Y vamos acumulando. Y no tenemos ni siquiera ese concepto de reciclar todavía. Por lo tanto, aquí es un llamado a que reflexionemos. Lo otro, indicar a propósito de políticas.
hay muchas políticas, decretos y muchos instrumentos de ordenamiento. La Seremi recién acababa también de señalar que hay una política energética de aquí a 2050. Está bien, la mirada es de largo plazo, me parece correcto. Pero yo digo, ¿cómo estas políticas encajan con otras políticas locales? Como por ejemplo el Pladeco, que son miradas a 4 años. Desde mi análisis no tienen impacto. Son solamente un instrumento para cumplir la ley. Y hay otras políticas, por ejemplo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que uno de sus principios indica que debemos pensar cada proyecto, cada acción para las próximas 3 décadas. ¿Y hacemos eso? Es difícil, no lo hacemos. Entonces yo quisiera más bien reflexionar sobre lo que se dijo ayer, hoy día, y darle una vuelta, y ojalá que el día de mañana la conferencia tenga esto más debate, que intervengamos, ¿ya? Yo no quiero alargarme mucho porque dieron el final, así que esto lo voy a dejar para reflexionar para otra oportunidad. Muchas gracias. Feley Pulamien. ¿Qué pasó? Ya, breve porque estamos pasados de la hora y nos están pidiendo la sala. Además, bueno, aprovecho de decirles, afuera hay un cóctel o una comida esperándolos, ¿ya? Para que continuemos, y si no, se llevan de roquina ahí para sus casas. Mañún Lamuen, bueno, mi nombre es Nori Jaramillo Gualamán, Mañún, y nosotros con Milamuen Gloria Guanquilén venimos acá, ¿no es cierto?, a participar con ustedes con mucho cariño en representación de nuestra diputada Emilia Nullado. Y también para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que también estuvimos aquí participando y que nos interesan mucho estos temas, que también somos mapuche, ¿no es cierto?, en la oficina parlamentaria y hemos estado colaborando con las comunidades, con todos quienes, ¿no es cierto?, quieren trabajar con nosotros. Me sumo a las palabras de la Lamuen de Chiloé. Bueno, por cierto, saludo también a la Seremi, ¿no es cierto?, con quienes también hemos estado relacionadas, acercando a las comunidades, ¿no es cierto?, con el ministerio. Me sumo a las palabras, decía, de la Lamuen de Chiloé y de todos quienes han intervenido aquí, a que nosotros, ¿no es cierto?, estamos todos llamados a defender los derechos de nuestra Ñuquemapu. Nosotros somos todos convocados, ¿no es cierto?, para que podamos garantizar aquellos derechos, que nuestra Ñuquemapu, ¿no es cierto?, cumpla con sus ciclos, con los procesos de los ciclos de vida, que es para todos nosotros. Eso nomás quiero decir. Muchas gracias. Ya. Feley. Ya, con ese mismo buen entusiasmo vamos a ir a comer afuerita, ¿ya? Y si no, parroquín para la casa. Feley Pulamien, la comida no se pierde, ¿ya? Feley Pulamien. Chaltumay.